eso es la realidad. O sea, tú te vas a alguien y dices, bueno, la inteligencia artificial va a ser el futuro. Pero lo pones en tu sistema. No. A ver qué puede pasar aquí. Que el escepticismo muchas veces no viene de una negación, viene de un problema de acompañamiento. Hoy en día me siento como una persona que a lo mejor no es el mejor técnico del mundo, no es el mejor vendedor del mundo, no es el mejor director, pero siento que tengo un conocimiento muy transversal de tanto de la organización como de cómo funciona el negocio, de datos, de inteligencia artificial y de tecnología. O sea, nosotros decimos que el futuro es la convergencia de 3 tecnologías. Actualmente la única persona que puede hacer eso en IBM, España, Portugal y Israel es el presidente de IBM, Horacio. Ostras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista de Minecast. Hoy estamos en un nuevo espacio para nosotros, una nueva ciudad. Yo creo que expandimos el territorio, el nicho. Estamos en Madrid, grabamos en los estudios de Rax, la consultora, y bueno, una empresa en la que trabaja nuestro Correcto. Óscar. La Rax House es el nuevo espacio coworking que están abriendo. Todavía están con la reforma y demás, pero bueno, nos veréis más habitualmente por aquí. Les tenemos que agradecer a ellos que nos hayan ofrecido este espacio para grabar en Madrid. Y sin más dilación, yo creo que vamos a presentar al invitado. Hoy nos acompaña el responsable de inteligencia artificial y de datos de una empresa puntera en IA, como es IBM, una empresa que no hace falta recordarla, pero tiene más de 270.000 empleados, está en 170 países alrededor del mundo. Entonces, creo que no hace falta más adjetivos para describir esta empresa. Sin más dilación, Jacobo Garnacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme a este sitio tan chulo, la verdad. La verdad es que, vamos, la entrevista de hoy merece que nos hayamos desplazado, que nos hayamos levantado a las 5 de la mañana para pillar el AVE, porque sí, al final, cuando Alberto me dijo, me ha respondido esta persona, yo dije, no puede ser, ¿verdad? Vale, no fastidies. La verdad es que nos hizo muchísima ilusión desde el principio y dijimos, vale, vamos a hacer lo que haga falta porque esta entrevista ocurra. Entonces, lo primero, pues agradecerte que hayas accedido a tener esta entrevista con nosotros y que pues contribuyas a esta comunidad de talento que estamos creando. Y no lo he comentado, pero eres el responsable de IA y datos de España, Grecia, Israel y Portugal. Correcto. Perdona, que no había sido exquisito en la definición. No pasa nada. Bueno, pues la primera pregunta, siempre lo solemos hacer así con los invitados. ¿Con qué 3 adjetivos te describes tú, Jacobo? A ver, cuando te dicen describirte con adjetivos, tienes el peligro de parecer arrogante. Eso es la parte mala. Así que voy por algunos que creo que las personas que me conocen, ninguno dirían que no, ¿no? Creo que soy una persona muy perseverante, mucho. Creo que soy creativo y creo que soy una persona social, que hoy en día yo creo que es un valor, ser social. Entonces, bueno, y uno negativo. He dicho 3 buenos, aunque sean 3. Yo creo que soy bastante terco, pero bueno, hay que decir también... Eso está bien. Creo que también va inherente un poco a lo que es la perseverancia, ¿no? Sí. Porque al final, si no te lo crees tú, sí. No vas a seguir. Pico y pala siempre, eso está claro, y eso va también de ser un poco terco. Pero bueno. Porque si no, tampoco saldrían las cosas, ¿no? Quiero decir, totalmente. Hay que ser bastante pesado con... persistir siempre, hay que llegar hasta el final en cualquier idea que tengas. Es la forma de... Yo creo que es de triunfar y de también cometer fallos y aprender de ellos. Claro, así que totalmente. Yo creo que ser perseverante es importante a día de hoy. Vale, pues dicho esto, habiéndote descrito, vamos a empezar un poco como solemos empezar siempre, con el camino personal. Entonces, ¿qué inquietudes tenía ese Jacobo de niño y si sabía hacia dónde se dirigía, ¿no? Vamos a empezar con esa pregunta. Jacobo de niño... A ver, yo cuando era pequeño, la verdad es que siempre me han gustado el ámbito ciencias, matemáticas, física, química. De hecho, creo que puedo decir que eran unas asignaturas o áreas que se me daban bastante bien y me gustaban. Tenía muchísima curiosidad por todo, muchísima, de estos que preguntaban todo el rato, oye, a sus padres, ¿por qué el cielo es azul? Los volcanes, oye, ¿por qué de repente explotan y sale lava, ¿no? Y era continuamente pregunta tras pregunta. Pero también era un niño muy de calle en el sentido de, oye, pues si había que jugar al fútbol, baloncesto, era el primero en apuntarme, me encantaban los deportes, después un poco más mayor me encantaba salir, me considero una persona muy social, que siempre creo que he estado bien relacionada, he tenido amigos y he tenido esa parte más de
más de gustarme ese tipo de asignaturas, ¿no? Entonces yo me definiría como ese balance, ¿no? Más o menos. No, al final creo que es un denominador común. Es lo que yo llamo el niño fan de los dinosaurios, ¿no? El típico niño que le encanta, pues eso, las cosas de la ciencia, de la historia de la humanidad, de todo este tipo de cosas. Al final es como esa chispa que se despierta, yo creo que en todos los niños, Sí. que te gusten las ciencias, que te gusten pues, los volcanes, el espacio, son cosas que son muy atractivas. Luego, cuando ahondas en ello, sí que es verdad que se complica muchísimo. Se complica, sí. Se complica muchísimo, pero bueno, esa es lo que decimos, la chispa esa, primera, que tienes como niño de 5 años que te despierta la curiosidad, que empiezas a Todo tener un librito, cosas así. A mí el tema de los egipcios y la gravedad, chicos, yo me flipaba. Lo de las pirámides y lo de los planetas, la gravedad, a mí me dejaba alucinado. Y en cuanto a cómo he llegado, o si tenía claro que quería ser de mayor, yo es que quería hacer muchas cosas. O sea, y creo que ahora todavía, porque no tengo tiempo, pero me encantaría hacer 1000 oficios. Pero bueno, he pasado por arqueólogo, inventor, médico, y al final pues acabé haciendo ingeniería industrial porque es como la veía como la navaja suiza de los ingenieros que tocaban muchas ramas, mucha amplitud, que yo creo que después también se define mi carrera profesional, que lo que he querido es ampliar el horizonte, que lo que te obliga es quizás no a profundizar tanto en ciertas cosas a cambio de buscar un conocimiento más horizontal de muchas ramas diferentes. Qué bien. Vamos a hablar un poco de cómo, lo que estabas comentando, cómo canalizaste esa curiosidad, esas ganas de aprender cosas y de hacer cosas nuevas para eventualmente pues, dedicarte a algo en esta vida. ¿Cómo canalizaste toda esa curiosidad, esas ganas de hacer cosas durante más la adolescencia, que ya pues, los estudios cobran más importancia, tienes que tomar algunas decisiones sobre tu futuro? Yo creo que, a ver, yo nunca he sido, bueno, quiero decir, en los estudios siempre me ha ido bien, por decirlo así, pero tampoco era de un alumno de sacar 10, es decir, ni mucho menos. Sí que buscaba quizás hacer todo diferente. Yo he tenido la suerte de que me han enseñado de pequeño siempre a buscar el razonamiento de las cosas, pero porque me han enseñado, no porque yo sea listo ni muchísimo menos, porque desde casa, en el colegio, me enseñaban que cómo desgranar problemas para ir analizándolos y llegar al problema mayor, ¿no? Y a mí me parecía eso mucho más lógico que aprenderme un texto de historia. Lo siento, pero aprenderte fechas a mí me mataba. O sea, no sé a vosotros, pero si os obligaban. Yo a mí creo me obligaban que a aprenderme fechas. Y digo yo, pues que porque me tengo que aprender 30 fechas, que por cierto las voy a aprender para el examen. Y en cuanto acabe el examen... Se te va a olvidar. Se te va a olvidar. O sea, totalmente. Entonces, en la parte creativa, bueno, yo como anécdota... Yo en casa he crecido con un padre que era profesor de electrónica y se montaba sus propios ordenadores. Ostras. Entonces, a mí toda la parte, siempre he estado muy unido a toda la parte de electrónica, como podéis imaginar, desde pequeño yo pues, tuve un ordenador en casa y también fue de los primeros amigos que creo que tuvo internet en casa, sinceramente, de los primeros, ¿no? Y yo le preguntaba a mi padre, oye, pero papá, ¿qué quieres internet en casa? Y claro, él me hacía unas contestaciones que yo me quedaba alucinado. O sea, en este caso, claro, le pillaba en frío muchas veces posiblemente y me decía cosas como, bueno, tú imagínate, Jacobo, que quieres saber la cantidad de osos polares que hay. Pues tú se la preguntas en internet y te lo dice. Y al día siguiente, si se muere uno, te dice el dato actualizado. Y yo, ¿para qué quiere mi padre saber los osos polares que hay en el mundo? Si eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, son respuestas en frío que cuando tú piensas en internet, como esa red enorme que te permite conectar servidores y cuando tú pides información, lo que estás haciendo es estás pidiendo información a otro servidor y que te la trae, bueno, pues son ejemplos que se ocurren en ese momento, pero yo me acuerdo siempre de ejemplos que diciendo, joder... Que no le das el sentido, ¿no? Un ejemplo mejor para explicarme lo que es internet que diciéndome con osos ¿quieres polares? Contar los osos polares? Y mi padre, desde su casa, ¿para qué quiere contar los osos polares? Entonces yo siempre he crecido con esa curiosidad y bueno, yo creo que la creatividad pues también viene un poco de esa área. Es que es muy curioso porque aparte de que justamente ahí eras un poco crío y yo creo que todos como críos pues no sabemos el trasfondo que tiene una contestación de un adulto y
y no es que también no sabemos encontrar el contexto. Si te lo tomas al pie de la letra. Exacto. Es que justamente en esa época, a pesar de que prácticamente es súper reciente, yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española no sabía lo que era un ordenador porque no lo tenía en casa, Sí, ¿no? totalmente. Y no sabía qué era Internet, lo veía todo como una cosa muy abstracta. Totalmente. Y estar ahí esperando a que se conectara, me acuerdo del sonidito y demás. Es tremendo. Y ahora que dices de los comentarios, yo acabo de ser padre hace 6 Felicidades, meses. por cierto. Gracias. Y cuando cuento esas historias digo, tengo que tener cuidado de las cosas, de las anécdotas que le cuento a mi hija, porque fíjate con qué tontería me he quedado yo, porque mira que me contaría cosas importantes mi padre, pues yo me quedé con esa anécdota de para qué se utilizaba Internet, pero es que iba al colegio y le contaba a mis amigos, digo, joder, pues saber los osos polares es la leche, pero bueno, después no servía para mucho. Bueno, esas respuestas se las darás a tu hija, pero quizás sobre la IA, ¿no? Que ahora parece, se dice que es la tecnología que estamos en esa misma fase de lo que fue Internet, estamos en esa fase de la IA, casi la fase del desconocimiento, La IA lo va a cambiar que todo. se desconoce el potencial que tiene todas las aplicaciones y lo transversal que va a ser a todas las industrias y todos los mercados el empleo de esta tecnología. Entonces yo creo que estamos en esa misma época, por eso me ha hecho gracia que al final, justo ahora vas a ser padre, quizá te toque vivir esa misma época que viviste tú con tu padre. Hay un paralelismo muy definido, ¿no? Pero Sí, con sí. otra tecnología distinta. Totalmente. A ver, yo creo que la IA, bueno, después lo hablaremos, creo, pero yo creo que lo va a cambiar absolutamente todo. Y cuando lleguemos a la... Yo creo realmente que algún día, no sé si lo viviremos o no, llegaremos a eso que se denomina la IA general. Sí. Y eso va a ser tremendo. Donde veo más analogía ahora mismo, y también es porque a lo mejor mi empresa se dedica, bueno, mi empresa, donde trabajo, Sí. obviamente, se dedica a eso. Veo más analogía en el mundo de la computación cuántica y los ordenadores que con la inteligencia artificial. Porque Está más avanzado. cuando claramente. veo fotos de hace años de cómo eran los ordenadores, que eran esas salas enormes, tenemos ahí una imagen de un disco duro que llevaban de un sitio a otro y venía un camino entero para unos pocos, un espacio muy pequeñito, ¿no? Veo que es lo mismo que hay en la computación cuántica ahora. Esos sistemas enormes y tal, muchísimos científicos trabajando en un único ordenador y realmente hemos pasado de esos grandes sistemas a que tenemos PCs súper pequeñitos que nos podemos transportar. Incluso un teléfono móvil, al final es la misma arquitectura. Vale, pues yo veo esa analogía mucho con la computación cuántica, fíjate. Sí. Te digo, yo creo que en unos años quiero pensar que todo el mundo va a tener acceso a la computación cuántica para enviar ciertas cargas de trabajo, ya sean pues para optimizar precios, recorridos, etcétera, pues podremos derivar ciertas cargas para allá, ¿no? Sí, al final cosas que, o sea, en inteligencia artificial, en el tope, digamos, de la tecnología, los OpenAI, Google, todas las IBM también, todas las grandes tecnológicas se tiran semanas y semanas para entrenar modelos, para llevar procesos que son muy exigentes a nivel computacional, que si llegamos a la tecnología al nivel cuántico, pues obviamente se ahorrará muchísimo tiempo en ese aspecto. Totalmente. Pero va a ir muy rápido. O sea, la necesidad la tenemos porque ya lo estamos viendo, que todo pues, el impacto medioambiental que tiene, el consumo energético que genera y el tiempo por el que se extienden todos esos procesos computacionales, al final si los podemos acortar, está claro que pues, saldremos ganando. Yo creo que un segundo de tiempo tiene un valor incalculable y creo que esta tecnología aplicada a cualquier caso de uso puede ser una solución que bueno, pues totalmente diferente, ¿no? que tiene un rendimiento muy superior al resto, ¿no? De hecho, acabo de caer que IBM ha hecho bastantes avances en computación cuántica. No sé si... Muchísimos. O sea, ahora mismo no lo recuerdo porque es algo de lo que estoy un poco desconectado, pero recuerdo algún hito de que conseguisteis resolver un algoritmo. Estamos a tope con la computación cuántica. Tenemos récord en patentes en la computación cuántica, que es muy, muy importante. Bueno, es sinónimo a una inversión muy grande de una multinacional en un área, ¿vale? Que pone a gente a trabajar y sacar patentes porque están descubriendo cosas, ¿no? Y de hecho, el ordenador más potente de IBM de computación cuántica de Europa va a estar en el País Vasco, ¿no? Sí, en el País Vasco, System 2. Y eso va a ser genial porque al final ayuda al ecosistema de startups, de empresas de por allí a acercarse a innovación, crear entornos de colaboración. O sea, es una pasada, ¿eh? O sea, realmente es empezando a poner la computación cuántica en el ámbito industrial, en el ámbito de sacar partido
en realidad de todo esto. Bueno, ya hay empresas que lo están sacando. Con nosotros, Mercedes, Daimler, ya está en con el tema del litio, para temas de baterías, con computación cuántica. Es decir, hay varias empresas que ya están trabajando en esa faceta con nosotros. Y además creo que es más interesante todavía el hecho de que esté en España, porque al Sí, final pensamos en esto y siempre pues nos viene, bueno, eso estará en Silicon Valley, estará en California y aquí olvídate de que haya algo, pero jolín. Al final tenemos 6 en todo el claro, mundo. que Uno esté está a nivel en País europeo. Vasco, es tremendo, Claro, y que encima esté en España Sí. joder, al final es bastante notable y demuestra músculo. Sí. Hombre, es algo bueno por parte de, o sea, una característica de avance, de querer empujar por parte de España, concretamente en el País Vasco, y también que aquí la gente que está trabajando en ello, desde el presidente mismo de IBM, que se involucra y se mete a fondo, lo está empujando a muerte. Entonces eso es estupendo. Eso te iba a decir, porque Horacio, ¿no? Que le sigo también en redes, que es el responsable, ¿no? El presidente de IBM. Exacto. España, Portugal, Grecia, Israel. Él dijo en una entrevista al CEU, porque él era antiguo alumno del CEU también, y le hicieron una entrevista en YouTube, que él veía que España tenía las posibilidades o tenía los requisitos para ser la potencia mayor, con mayor músculo en cuanto a computación cuántica, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, que IBM esté invirtiendo y esté ofreciendo soluciones en cuanto a esto, es característica notoria de que es una tecnología en la que tiene un valor seguro garantizado. No sabemos cuándo, pero lo tendrá, ¿no? Yo creemos que sí. O sea, nosotros decimos que el futuro es la convergencia de 3 tecnologías, que es bits, los semiconductores, que ya habéis hablado antes alguna cosa, por tiempos y demás, qubits, la computación cuántica, y neuronas. Y creemos que en algún momento de esas 3 vértices va a haber una intersección y una eventual convergencia, ¿vale? Es decir, cuando decimos intersección no quiere decir que vamos a tener un sistema con todo y va a resolver problemas, sino que habrá un sistema que en función del tipo de problema lo derivará a un sitio u otro. Puede haber una posible convergencia en algún momento, ¿no? Pero la realidad es que creemos que con esas 3 vértices va a ser el futuro de la tecnología en los próximos años. De hecho, nosotros tenemos publicado un roadmap de los próximos X años, cómo va evolucionando la tecnología. Y es público para todo el mundo, ¿eh? Sí. Es muy chulo. Lo llamamos un atlas, que es para exploradores de tecnología, como lo que te va a guiar en ese camino hacia el futuro de la tecnología. Al final es lo que hicisteis el siglo pasado, lo que hizo IBM el siglo pasado, definir ese primer rumbo de la tecnología tal como la conocemos hoy. Entonces, ¿por qué no podéis continuar con eso? Al final, ahora creo que es una empresa un poco más invisible para el consumidor final, porque luego lo hablaremos, pero os dedicáis a la masa, el negocio B2B, o sea, ofrecer soluciones para empresa en este momento, pero no siempre ha sido así y realmente para seguir avanzando y proveer de esos equipos a las empresas más punteras del mundo, yo qué sé, OpenAI, Google, o sea, esas empresas necesitan sistemas que sea lo mejor de lo mejor y que a lo mejor el primer tipo de ordenador, primer tipo de ordenador cuántico que haya en el mundo a nivel industrial y que se venda a nivel comercial para una empresa, es que si hay alguien que lo tiene que diseñar, es que al final son muy pocos players en ese mercado y IBM es uno de ellos. Sí, la realidad es que en la computación cuántica, aunque hay ecosistemas abiertos, donde muchísimas personas están colaborando, al final la computación cuántica necesitas un músculo, bueno, como que os voy a contar, como en el ámbito de la generativa, que también lo que estamos viendo es que aunque hay una comunidad muy grande, pues hay una serie de players que son los que están empujando más modelos en el mercado. O sea, Vale, pues si os parece, luego hablamos un poco sobre este tema geopolítico, ¿no? Hemos divagado. De las empresas que están pujando por descubrir un poco, o quien más puja por descubrirse, que exactamente estas tecnologías. Vamos a volver un poco a la línea temporal de la que hablábamos antes. Y te quiero preguntar un poco por tu paso por el sistema educativo, ¿cómo fue? Nos contabas que tenías... claro que querías, digamos, confeccionar una educación muy abierta, con muchos puntos de interés para luego ya enfocarte y decidirte sobre algún tema en concreto, pero más a largo plazo, ¿no? Pero también me gustaría a mí particularmente que nos contases un poco por tu afán o por tus gustos sobre divulgar, sobre ser profesor. Cuéntanos un poquito esos 2 detalles. A ver, mi camino por el paso educativo, pues un poco montaña rusa, como todo el mundo, yo creo. Momentos de motivación enorme, momentos un poco más de desconformidad, si quieres decirlo así, porque, bueno, no sé cuáles son vuestros estudios, pero en ingeniería, antes, normalmente, el primer curso y el segundo era álgebra y cálculo y demás. Y, joder, lo que yo sentía es que la aplicación de todo esto se me hacía lejana. Y
estudiar algo sin una aplicación real a mí me cuesta. De hecho, ahora lo contaré, pero cuando soy profesor justamente lo que intento es explicar a la gente para qué sirve en realidad lo que estoy exponiendo, ¿no? Entonces, pues con altos y bajos, y creo que también el reto de las universidades de España es justamente ese, el poner la parte práctica, el mundo más real, empresarial, en todo lo que enseñamos. Yo no considero que estoy fuera del sistema educativo, ¿eh? Yo, si lo veis en LinkedIn, que es como habéis contactado, como habéis dicho, veis que estoy constantemente en formación. No hace tanto he hecho un máster de investigación en inteligencia artificial. Es decir, quiero decir que sigo dentro del sistema educativo. Tema de dar clases, a ver, yo creo que mi familia, bueno, ahora mismo, incluso mi mujer, que es profesora, que tiene una creatividad por 10.000, yo creo que si fuera una empresa sería hipercreativa y porque con los niños lo es. Yo he nacido en una familia donde mucha gente de mi familia eran profes. Mi tía es profesora, mi tío es profesor, mi padre era profesor, como he dicho antes. Tengo primos que son profesores. Y a mí un día en la empresa, bueno, yo siempre he estado enseñando a mis compañeros, pues cuando me daban apuntes, explicarles un poco el tema de la clase. Y un día me dieron la posibilidad de empezar a dar clase en una universidad de aquí, ¿vale? Y lo probé y me encantó. Dije, es que esto realmente me gusta. Sí. Yo creo que siempre he dicho que un poco, si tuviera que elegir un oficio, el mío era ser profesor, pero bueno, ahora como veo que lo puedo compaginar, ¿sí? pues genial, ¿no? Y a mí me parece que la parte de la emoción, que de tener a alguien delante y que diga, ya lo he entendido, eso es la leche. Eso, a mí esa sensación es, ya lo has entendido. Es que si lo has entendido bien, no se te olvida, ¿eh? O sea, otra cosa es que memorices, pero como lo entiendas de forma profunda, a mí me encanta. Y yo he tenido la suerte siempre, pues como mi padre, profesores del colegio, de explicar cosas de una forma muy atractiva y de forma muy simple, que es lo complicado. Temas complejos, explicarlos de forma simple y también divertida, que yo se me ha pasado lo mismo. A mí ir un día a clase y que tener una clase que eso parece como un cementerio, a mí me parece un rollo, no sé a vosotros, pero a mí me parece que hay que hacerlo, la educación no tiene que por qué ser algo aburrido, puede ser algo divertido, ¿no? Entonces, bueno, y después también un sacrificio por mi parte, ¿eh? Yo empecé la clase, yo creo que tenía 23, 24 años, no, 24, 25 años, y oye, que yo me levantaba los sábados a las 7 de la mañana, cogía el metro para dar la clase en la universidad, mientras en el metro iba toda la gente con resaca. Bueno, con resaca no. Bueno, sí. Resaca al día siguiente. Resaca cuando se vayan a dormir. Claro, ¿no? Venían de fiesta. Con la botella de Bifitter medio abierta. Claro, y hay poca gente que le gustaba la fiesta más que a mí, ¿eh? O sea, que también sacrificio por mi parte, claro, de que, bueno, que al final yo daba clases fuera de horario laboral, los viernes por la tarde, pues creo que de 6 a 10 de la noche, y los sábados por la mañana de 9 a 2, algún domingo y tal, porque eran más colaboraciones o másters, sí, o incluso gente que tiene un horario diferente porque no puede ir a un horario normal porque está trabajando. Y realmente para mí fue un sacrificio. Y eso sí que tengo una maldición en mí mismo, que es no soy capaz de repetir 2 veces la misma clase. O sea, no puedo. O sea, está por encima de mí. O sea, algo tengo que cambiar. O sea, esta gente que dice, no, yo me hago las slides, la presentación, el material una vez, y con eso ya tiras. Y tiro milla 5 años. Uf. Es que doy clase de tecnología. Es que cambia continuamente. Entonces, yo, pues, por ejemplo, hubo una época que daba cómo aplicar Machine Learning y analítica en el ámbito de redes sociales. Que antes de la GDPR era más sencillo coger datos de Twitter y estos sitios y analizar. Sí. Joder, macho, pues a mí me gustaría hablar de los temas de actualidad. O sea, yo doy una clase este sábado, no la voy a dar, pero si la diera, analizaría algo relacionado con la muerte del Papa, de alguna manera, de ver repercusión social, sí, cómo hablan los diferentes países a nivel de géneros, de razas, de culturas. Entonces, yo ese problema que tengo en mí me creaba un exceso de trabajo continuo en mis clases. Pero bueno, dicho esto, creo que la gente, quiero pensar que la gente lo disfrutaba y que realmente la gente cuando una clase espera algo así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final es también el profesor ideal que nosotros describimos, o sea, un profesor que esté al día con las cosas que enseña, que cambie un poco pues ese plan de estudios que tú dices o los ejemplos que se utilizan y que además esté en contacto con el mundo profesional de aquello que imparte. O sea, lo hemos hablado, a lo mejor para un profesor de matemáticas, el que te enseña álgebra y cálculo,
no es tan relevante, porque el cálculo y la álgebra se inventaron hace no cambian demasiado. cientos de años, pero un profesor que te está enseñando analítica de datos, machine learning, redes neuronales, esa persona tiene que tener algún contacto muy directo y hacer un esfuerzo extra por estar al día, porque al final es lo que va a enseñar. Y al final es eso. Mira, justo esta semana estaba hablando con un compañero de mi hermano que está estudiando una carrera también técnica y le gusta el tema de la IA, y me preguntaba, oye, o sea, ¿me recomiendas hacer un máster? He visto que hiciste este máster, ¿tú me lo recomendarías? Y le dije que dependía mucho de su nivel. Digo, si partes desde cero, hazlo, porque va a ser la base. Pero no pretendas, o sea, va a seguir habiendo un gap muy grande entre lo que tú aprendas en la educación reglada, a no ser que vayas a algo súper específico, normalmente másters pues muy caros y demás, y luego lo que hay en el mundo laboral a día de hoy, la tecnología punta. O sea, vas a ir 1000 veces más rápido aprendiendo por tu cuenta, Totalmente. buscando mentores y eso, al final, como adaptándote a lo rápido que va la tecnología. Es que la universidad es incapaz de ir a esa velocidad. Yo es que, como vengo como la parte de Machine Learning, le llevo trabajando desde hace 10 años o 8 años, una cosa así, y pasé de aprender para tener que trabajar en ello en vez de estudiar para después dedicarme a ello. O sea, es una diferencia, ¿vale? Entonces, yo la verdad es que en el máster que os comenté antes que he hecho de investigación de inteligencia artificial, claro, yo al final tengo un componente práctico que me había saltado pasos, es la realidad. Sí. Porque al final cuando tú buscas solucionar un problema, aprender de Python o de lo que sea, pues te saltas. Entonces, es verdad que muchas asignaturas las controlaba muchísimo, pero había otras, yo sé, por ejemplo, neurociencia. Yo, o sea, quiero decir, Claro. me pareció súper interesante, que es, pues, oye, al final la IA, sobre todo la parte de Deep Learning, está basada en redes neuronales, también la IA generativa, y al final te das cuenta que la visión biológica que tuvieron las personas que diseñaron las primeras redes neuronales artificiales, las Artificial Neural Networks, vinieron de un componente biológico. Sí. Y aprender de cómo funciona lo que sabemos, de cómo funciona nuestro cerebro, para entender, profundizar aún más, me pareció súper interesante. Entonces, efectivamente, ¿que quieres algo más práctico? Joder, yo creo que ahora mismo hay bootcamps y demás que son la leche. Totalmente. En poco tiempo eres capaz de ser un tío que es capaz de sacar cosas chulas. Si quieres algo más, como bien dices, algo más profundo, algo más tal, pues hombre, pues hay másters que seguro que te van a dar un campo, te van a abrir visión. De todas formas, la educación, o sea, la educación siempre tiene un hueco. La educación es para siempre. Yo siempre he dicho que la gente habla de inversiones, que si el SP500, que si el MSCI World, que si no sé qué. Para mí es posible que una de las mejores formas de invertir sea en educación, ¿eh? Totalmente. Eso te lo llevas a la tumba, tu currículum y tus conocimientos, la a parte lo de que amistad. más rentabilidad le vas a sacar en tu vida. El dinero que inviertas en ti mismo. Sí sabes enfocarlo. Volvemos Sí, un claro, poco a claro, la sí, misma, sí, porque, desde luego, desde luego. Y sobre todo en nuestro país, que, bueno, está feo decirlo, pero es cierto, hay mucha obsesión por la titulitis Sí. y el querer hacer un máster o un máster tras otro o acabar la carrera y meterte en un máster porque no sabes, no quieres enfrentarte al océano que es el mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que es complicado y sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial es importante también, con más motivo, saber qué formación tengo yo antes de emprender camino haciendo un máster o haciendo un bootcamp o haciendo cualquier curso, antes de, pues eso, saber la elección, ¿no? Porque si reúno unos criterios base que me van a dar en ese máster de inteligencia artificial, probablemente no sea la elección más indicada, pero efectivamente si por ejemplo quiero retrotraerme y quiero, como comentabas en tu caso, saber qué pasos intermedios a lo mejor me he podido saltar, sí que es interesante volver un poquito hacia atrás y definir esos pasos. Yo creo que, poniendo un poco un ejemplo y sin dar nombres de universidades y más, hay un máster de inteligencia artificial como cualquier otro, donde, que lo estoy acabando de hacer ahora, te da una formación de PDL, o sea, Sí. PDL que es... ¿Qué es PDL era casi Ni lo sé. muy parecido al microprocesador. Me recordaba Sí. mucho al microprocesador. Son como planes, ejecuciones lógicas que realmente, bueno, para definir un poco el concepto de un algoritmo está bien, pero si nos queremos enfrentar al mundo de las redes neuronales, Sí. al mundo de las arquitecturas transformadas y demás, y además veías un poco el contraste que había con otras asignaturas como puede ser procesamiento de lenguaje natural, que es una aplicación de la IA, que en un caso práctico, de un examen, recuerdo que era, lo decías tú, tienes que en las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, no sé qué, y tienes que descargarte los datos de redes sociales y saber un poco cuál es la intención de voto del electorado americano Sí. para...
veías ese contraste Claro. del propio máster de conocimientos actualizados, ¿no? Sí, que te puedes ir siempre al origen de casi programación ensamblador. Frente a- Claro. o sea, siempre hay un origen. Está claro, es la parte más práctica es. Siempre es la más divertida. Es la más también, divertida, más y al importante. final lo que más gratificante ves que pues, al final estás desarrollando algo y al final cuando eres ingeniero lo que más recompensa a ti dopamínica te da es construir algo. Aunque sea un Bueno, poco... pero es que lo que no haces no aprendes tampoco. Es Claro. decir, yo veo mucho. O sea, yo a mí lo que me está pasando ahora. Bueno, no sé a vosotros, supongo que también. O sea, la cantidad de tecnología nueva que está saliendo. Es brutal. Es difícil seguir el ritmo, ¿eh? Sí. Esto yo nunca había visto complicado. antes. O sea, antes era difícil, ahora es muy difícil. ¿Qué me pasa a mí al menos? Que yo me leo, yo que sé, un paper o una noticia o lo que sea, llega el momento en que tengo que probarla. Es que si no la pruebo es como que no la llego a entender de verdad. La puedes leer y decir, la entiendo, pero no la estás entendiendo de verdad. No, Sí. con una seguridad de decir que tocarla pueden ser 10 minutos, ¿eh? O sea, yo qué sé, hacer agentes. ¿Qué significa hacer un agente de inteligencia artificial? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo le damos contexto? ¿Cómo le damos las herramientas necesarias a la Claro. gente? Pues tú lo lees, ¿no? Pues un agente es fácil, tú le das el contexto, le das los agentes, el prompt, las herramientas que tienen que utilizar, el prompt, no sé qué, y ya está. Bueno, ya está. ¿Y esto qué hay por detrás? ¿Cómo funciona esto? Y hay que tocarlo. Entonces yo creo que la parte práctica va incluso de llegar a entender bien algo para que no se te olvide. Total, De hecho, porque como no lo toques, se te olvida. Seguro, 100%. Esto es como los idiomas. Yo estudié francés de segundo de la ESO a segundo de bachillerato. He hecho intercambios a Francia y no sé hablar nada de francés. ¿Por qué? Porque no he practicado en 20 años. Es que es normal. Sí, total. Pues esto es exactamente. Sí, y además en la igual. IA creo que ocurre algo que yo es una sensación que siempre he tenido, es que al final todos son buenas ideas, pero pueden no ser buenas soluciones. Me refiero, tú en tu cabeza piensas que esta arquitectura de red con estos datos y planteado de esta forma va a funcionar. Y lo pruebas y no funciona. O funciona que no está de acuerdo con lo esperado, que podría funcionar mejor y al final también es cómo se construye cómo se construye la tecnología. Pues tienes una solución que funciona para una cosa, pruebas otra, no funciona y la repiensas. Pero creo que la inteligencia artificial, al final, como tenemos siempre este efecto caja negra, por así decir, de que, bueno, tú tienes datos, tienes un algoritmo que es genérico, que no sabe hacer nada, entonces depende de los datos que le enseñes, pues funciona o no. Claro, tú cuando lo planteas dices, vale, va a funcionar, pero luego cuando llega la hora de la verdad, pues no funciona según lo esperado y te toca aplicar esas soluciones. Ajustar. Entonces, es eso, al final es algo súper práctico que tienes que experimentar muchísimo y por eso al final, si lo piensas, todos los papers de redes neuronales y de inteligencia artificial al final son artículos experimentales. Sí, sí. No tiene su teoría detrás, pero siempre se valida esa teoría con una experimentación muy rigurosa que te demuestra que esa teoría que se ha aplicado o que se ha desarrollado es lo que funciona. Totalmente. Vale, pues volviendo otra vez. Empezamos a charlar sobre No es mundos... vuestra culpa, ¿eh? Es Sí, que en realidad sí. enseguida nos enganchamos con la tecnología y empezamos a friquear y... Vale, volvemos a donde estabas estudiando, que es ingeniería de industrial, exacto. Decíamos que tenías una base de conocimiento muy extensa con un montón de aplicaciones, como puede ser ingeniería, como todas las aplicaciones que hay dentro de la ingeniería industrial, ¿no? Pero me llamó mucho la atención una cosa que nos dijiste preparando la entrevista, como solemos hacer con todos los entrevistados, y es que al final en el proyecto de carrera tú querías hacerlo o querías entrar, sabías que tenías claro que querías entrar en una empresa top, una empresa muy grande. Esto puede venir puede ser muy útil para la gente actual porque siempre lo decimos que enfrentarte al mundo laboral es complejo y más si cabe cuando realmente no tienes claro hacia qué sector, hacia qué empresa trabajar, no sabes qué puestos de trabajo están realmente definidos. Entonces, en tu caso, cuéntanos un poquito más sobre esa iniciativa que tenías, ese deseo de trabajar por una empresa top. Claro, a ver, fue antes de hacer el proyecto de fin de carrera. Yo hice ingeniería industrial de 5 años y yo soy una persona muy inquieta, siempre lo he sido y lo soy ahora también, vamos. Y yo lo que tenía claro es que yo quería trabajar nada más acabar de la carrera. No te quería tener este impasse de estar un tiempo sin trabajar. Que esto no quiere decir, y la gente que nos escuche, si es gente joven, no quiere decir que tengas que hacer esto. Es decir, yo no soy modelo a seguir de nada. Este es mi camino, yo soy así, conozco a gente que ha estado súper tranquilo, que ha estado 5 meses parado y ahora está en puestos estupendos y trabajando en cosas que le gustan y demás. Es mi path, es mi camino, pero no tiene que ser el del resto, ¿vale? Entonces yo tenía una inquietud de decir, yo como que en cuanto salga tengo que aportar de alguna manera o tengo que sentirme realizado de alguna manera y también ganar pasta entre nosotros para poder sobrevivir, ¿no?
Entonces, yo en el verano de cuarto a quinto empecé a echar currículums a todas las empresas grandes que conocía, a todas. No voy a decir nombres porque me va a parecer feo. La realidad es que la primera que contestó fue IBM, ¿vale? Que puedes decir, bueno, ¿y por qué estás en IBM? ¿Tú soñabas con trabajar en IBM? Bueno, la realidad es que fue la primera que me contestó. O sea, no hay un, no sé. Hice las entrevistas, entonces había 1000 entrevistas, que si matemáticas, que si inglés, que si dinámica de grupos, que si no sé qué, que había un montón. Y mi objetivo realmente, como hacía quinto el año siguiente, era hacer mi proyecto de fin de carrera con una compañía, porque así lo que buscaba realmente es aprender para que cuando saliera en quinto decir, oye, pues ya puedo entrar en un sitio porque sé de qué va esto de las empresas, porque yo al menos no tenía ni idea del mundo empresarial, nunca había trabajado en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo lo que tenía claro es que quería hacer un proyecto de fin de carrera de Smart Cities. Me encantaban las Smart Cities. En mi casa también le gustaba mucho a mi padre la domótica, por ejemplo. Y yo creo que las Smart Cities es lo mismo, pero en grande. O sea, salvando las distancias. O sea, al final es... Sí, es un conjunto de... Analizar datos y actuar en función de esos datos. También en función de las predicciones y demás, ¿no? Y justamente IBM en el ámbito Smart Cities pues tenía digamos, un área específica de esto. Y tuve la oportunidad de hacer ese proyecto con la condición de que tenía, lógicamente, que utilizar la tecnología de IBM en el proyecto de fin de carreras para hacer Smart Cities. Y lo enfoqué, me dieron la posibilidad de hacerlo para una ciudad del mundo, que es Pune, que está en la India, y pude trabajar con diversos equipos para hacer mi proyecto de fin de carrera. El proyecto de fin de carrera salió súper bien y eso me dio lugar a tener un puesto dentro de IBM como becario, de verdad, porque entonces era una especie de beca, pero de fin de carrera. No, sí, para hacer el proyecto, no iba a la pero empresa, poco más. iba algunos días, porque me pusieron un tutor del proyecto de fin de carrera allí en IBM, pero no iba todos los días, lo hacía desde mi casa y ya está. Y me dieron un puesto para trabajar de becario en el equipo que estaba más enfocado en Smart Cities, que en este caso es el área de mainframe, de Zetas, que no sé si lo sabéis lo que es, pero son los grandes sistemas computacionales de IBM que hay detrás de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece muy, muy reseñable que el hecho de que tú tuviste claro qué proyecto, qué temática querías darle a ese proyecto final de carrera y fuiste con esa idea a una empresa como IBM, y entonces IBM ya te dijo, pues vas a utilizar mi tecnología, ¿no? Vas a utilizar mis recursos, pero la idea sí que fue tuya, ¿no? Bueno, ¿Cómo animas a los estudiantes a ir con sus propias ideas? O sea, yo lo que... O sea, si tuviera que dar un consejo, y que no es sobre cómo hacer las cosas, es más sobre cómo yo siento, es, uno, tienes que hacer cosas que te motivan. Dos, es muy importante tener un referente al principio. Es muy importante, un buen referente, un referente que sea generoso, con el que puedas estar tiempo, con el que puedas aprender. Yo, la parte de motivación fue Smart Cities, que fue mi amor antes que la inteligencia artificial. Después, para mí las Smart Cities, yo antes me dedicaba a Smart Cities y después dije, bueno, pues analizar datos de todo. Antes analizaba los datos de ciudades, pues ahora de bancos, de empresas de seguros, de energy and utilities, de cualquier cosa, ¿no? Entonces ya pues me pasé a analítica. Lo que pasa es que antes no se llamaba inteligencia artificial, se llamaba data mining, después data science y ahora se llama inteligencia artificial, ¿vale? Donde se engloba todo. Pero la realidad es que yo creo que es muy importante que tener algo de lo que realmente te guste, que realmente fuera tu pasión. Yo me compraba, siempre con revistas de Smart Cities que me encantaba leer, oye, que se estaba haciendo en el desierto, una ciudad inteligente de cero y no sé qué, que los ciudadanos pisaban las baldosas y generaban energía para la ciudad, etc, etc, ¿no? A mí eso me encantaba, porque dentro de Smart Cities hay muchas áreas. Está la parte de energía, toda la parte lumínica y demás, está la parte de gestión de residuos, por ejemplo, que hicimos un proyecto también en IBM para gestión de residuos aquí en Madrid, por ejemplo, poner sensores debajo de los contenedores que haciendo efecto como los delfines, que hacen efecto del sonido y devuelven, pues sabes lo lleno que está o no un contenedor, ¿no? Hay muchas áreas. Bueno, pues yo tuve hombre, lógicamente la idea del proyecto en sí, si yo no creé un proyecto en la India, pues IBM ya tenía ese proyecto, yo me adapté a construir, a idear y a co-crear en ese ámbito del proyecto que me definieron. Pero bueno, lo que fue idea mía o lo que yo intenté empujar fue realmente hacer un proyecto con una empresa en el ámbito de las Smart Cities, que es lo que yo quería. Claro. Sí, bueno, siguiendo un poco el hilo del proyecto de carrera, de tu experiencia, llegas a IBM
Y nos parece curioso cómo se puede escalar y en una empresa tan importante como IBM, cómo se puede permanecer tantos años, porque lo comentábamos fuera de cámaras, es cierto que en nuestro día a día, sobre todo en el ámbito tecnológico, hay un montón de personas que se mudan de empresa cada 2-3 años, sobre todo los full stacks developers, Sí, o sí. incluso también gente de marketing. En Hoy en tecnología día ocurre muchísimo. también vemos mucho gente de sales, por supuesto. Entonces, ¿cómo concibes eso? A ver, este es el tema, cuando hablo con los amigos es de siempre, porque yo tengo muchos amigos que es cada 2 años, o sea, tienen el reto de a ver cuánto tardan en cambiar de empresa de una a otra. O sea, de hecho, uno de mis mejores amigos que vive en Zaragoza está todo el día de un sitio para otro, ¿no? Yo siento que lo he hecho. Lo que pasa es que dentro de la misma empresa. Claro. Es decir, IBM es una compañía multinacional y muy, muy grande, te permite cambiar de roles que no se parezcan absolutamente nada el rol anterior al rol nuevo que coges. Ya. Yo sí que es verdad que si me tengo que poner cierto valor en todo este cambio, que IBM te anima a hacer esos cambios, en IBM por costumbre no es que obliguen, pero se recomienda que haya cambios de puestos cada 3-4 años, es bueno para los trabajadores. Sí. Yo lo que he intentado siempre es salir de mi zona de confort. Siempre. Y os acordáis antes cuando os he dicho de tener ese conocimiento más horizontal. Pues al final yo entré muy en la parte técnica, como técnico. Después, a lo largo del tiempo, fui aprendiendo de la parte más de ventas, porque era el técnico que apoyaba a los vendedores, los que llevaban negocio, para cerrar deals y demás, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta que la parte de negocio me gustaba. Digo, joder, esta parte que yo cuando entré en IBM me decían ventas, y yo pensaba en, no sé, en alguien de una tienda vendiéndote aceite o ropa o lo que El sea, comercial, ¿no? que va picando puertas, ¿no? Claro. Eso para mí era el concepto de ventas, ¿no? Y yo no quería ni ver a los vendedores. O sea, es que eran, no decir enemigos, pero no los quería ni ver, ¿no? O sea, me metía más en problemas que ayudarme en algo, ¿no? Lo que pasa es que ayudando a los vendedores me di cuenta, digo, joder, esto de las ventas mola, porque lo primero, se dedican a la parte de relacionarse con clientes. A mí la parte social me encanta, ya os lo he dicho. Después consiste en explicar a los clientes cómo solucionar problemas con tecnología. ¿Y cómo? A través de una presentación, tal. Pues es que a mí me gusta dar clases y además me gusta explicar las cosas. O sea, llega un momento en que vender es explicar las formas de forma sencilla a un cliente para entender que un reto de negocio que tienen se puede arreglar con tecnología. Sí. Y después está una parte que es muy importante, que es que también ganas buenos incentivos. Y dije, joder, pues me voy a pasar a ventas. Y en el ámbito de ventas estuve un tiempo, aprendí una barbaridad. A los poco tiempo, 2 años y medio, 3 años, pasé a un equipo de innovación, a hacer MVPs, que supongo que desarrollos, en startups. En 6-8 semanas creamos MVPs para clientes, para solucionar también un problema muy rápido, con un equipo multidisciplinar. Tenía en el equipo a científicos de datos, arquitectos de soluciones, pero también tenía gente de experta en negocio, consultores de negocio, desarrolladores, full stack, etc., ¿no? Y hacíamos proyectos en 6-8 semanas para demostrar a los clientes que la tecnología en 8 semanas les servía y tenía el granito de arena y que realmente resolvía el problema, ¿no? Ahí reconozco que llegó un momento en que dije, esto me encanta, me lo estoy pasando. Además, el líder del equipo, el que era mi jefe, visionario, CTO de IBM, un crack. Y de repente me llamaron y me dijeron, bueno, hay otro puesto que tienes que ir a otro sitio. Cualquier persona a lo mejor dice, si a mí me gusta esto, me lo estoy pasando bien, ¿por qué no me quedo? Pero yo, como soy así, dije, venga, pues me voy a este. No sabe decir que no, ¿eh? Que era un puesto de 1 año. Y de ese, ahora estoy en el que estoy hoy en día. Es decir, esto no va de contar mi currículum, ni muchísimo menos va de decir, he dicho que sí. Han pasado trenes y he dado la oportunidad a probar. Hoy en día me siento como una persona que a lo mejor no es el mejor técnico del mundo, no es el mejor vendedor del mundo, no es el mejor director, pero siento que tengo un conocimiento muy transversal de tanto de la organización como de cómo funciona el negocio, de datos, de inteligencia artificial y de tecnología. De hecho, por un chascarrillo, a mí la gente en IBM, los técnicos, creo que me ven como una persona de negocio y de ventas, y los vendedores... Tengo un técnico. Es mi maldición, pero creo que también es mi firma. Entonces, Sí, claro. muchas veces digo, joder, entonces yo creo que el balance
creo que es importante que la gente, antes de empezar a trabajar en algo para el resto de su vida, es que vamos a trabajar muchos años, ¿eh? Sí. Muchos años. Oye, prueba diferentes cosas, lánzate, y cuando tengas claro cuál es tu foco, a por ello a muerte. Pero yo creo que es importante ir cambiando de un sitio a otro. Entonces, ¿cómo he ido escalando, moviéndome por la organización? Date cuenta que muchas veces cuando he subido he tenido que hacer movimientos en horizontal para aprender otras cosas para volver a poder subir. Pues esto va un poco así. Yo creo que eso es súper importante, que cualquier persona en el mundo de hoy, que por cierto que no abunda la paciencia, sobre todo en generaciones que están viniendo, que tengan esa paciencia de, oye, estoy aprendiendo, yo no me fui de un puesto a los 8 meses. En alguno quise hacerlo. Pero dije, oye, hay que estar mínimo 2 años y medio, 3 años y medio, para realmente recoger los conocimientos y los frutos de ese conocimiento que estabas plantando. Entonces, mi evolución, bastante natural, que puede ser una como hay 10.000 más. Pero yo creo que he estado en diferentes empresas pequeñitas. Oye, esto es una empresa de ventas, esto es una empresa de tecnología, técnica de tecnología pura, esto es una empresa de innovación tipo startup, he estado en una empresa cerca de un comité ejecutivo, o sea, y para mí esa es mi sensación. Entonces, ¿por qué no cambio? Hombre, pues con una empresa de 3.000 empleados, bueno, y en una startup, como siempre digo, en una startup que eres el CFO, el COO, eres todo a la vez, es que es normal que a lo mejor te quieras cambiar justamente por eso, ¿eh? Pero no quiere decir que mi fórmula sea la buena, es que el resto de fórmulas también son muy, muy buenas. Cada uno tiene su propio camino, eso es lo importante. Sí, yo creo que ahí también sacamos un buen consejo, que es personas desarrolladoras del mundo, personas ingenieros, técnicos, desarrolladores, programadores, todo, aprendan de negocio, aprendan de ventas, cómo funciona una empresa, cómo hace tu empresa para ganar dinero. Para generar dinero y pagarte a ti tu sueldo. Aunque tú seas programador de Python, programador de JavaScript y tú estés ahí con tus sprints, tus tickets del Jira y tu metodología Agile, que estás ahí un poco aislado en una burbujita, que en muchas empresas técnicas pasa, que al final pues, los desarrolladores están a su rollo y luego fuera hay un mundo exterior muy, muy grande más a nivel de negocio. Pero yo creo que es muy importante saber cómo operan las empresas en general, para hacer esos movimientos, como tú dices, para ver cuándo las cosas van bien y cuándo van mal en las empresas, para tener más criterio a la hora de ver y de tomar decisiones dentro de una misma empresa, porque al final es lo que tú dices. Tu valor dentro de la empresa es que sabes de cosas técnicas, pero sabes de cosas de negocio. Entonces, eso siempre te da criterio a la hora de tomar decisiones. Aunque sea simplemente hacer un desarrollo, utilizar una tecnología, utilizar otra. Decisiones completamente técnicas, pero que si tienes ese know-how de cómo funciona la empresa, cómo se toman esas decisiones, te lleva a otro nivel. O sea, es que y entiendes realmente para qué sirve lo que estás haciendo. Totalmente. Que es que no quiere decir que aprender de negocio, de procesos, significa que pasas a ventas. Que no. Que tú puedes tener una carrera fantástica como técnico, puedes ser un técnico increíble. De hecho, en IBM justamente creo que predomina por tener técnicos increíbles. Pero que es bueno aprender de esa parte, que es saber de dónde viene la nómina, saber cada granito de arena que estás poniendo en una playa, saber dónde está la playa y por qué vienen los turistas, porque si no, realmente no te estás perdiendo parte del viaje, desde mi punto de vista, ¿eh? Y creo que es más fácil hacerlo de joven que de más mayor. No quiere decir esto que de mayor no se puede hacer, ni muchísimo menos, ¿eh? Digo de mayor en las últimas etapas de la carrera profesional. Se puede hacer, por supuesto, todo se puede aprender, pero es que cuando eres joven lo tienes muy, muy fácil, porque todo el mundo te va a dar pie a... que tú quieres aprender. Bueno, pasas con 25, 26, 27, 28 años, 30 años. Es fácil cambiarte. Después ya, pues a lo mejor tienes constraints en tu vida, de que es una familia, de que 1000 historias, que te hace que no te sea tan fácil ese movimiento ni asumir un riesgo. Porque cuando tú te mueves, la realidad es que estás asumiendo un riesgo, ¿eh? Eso que quede clarísimo cuando cambias de empresa. Mínimo riesgo hay, siempre hay un riesgo. ¿Que mañana te puedes ir a otra? Sí, eso no lo quita nadie. Además, en un ámbito de tecnología como estamos, hay bastante demanda y oferta. No hay ningún problema, pero hay un riesgo que en las etapas tempranas de la carrera profesional es más fácil de asumir que después. Totalmente. Y además creo que esa necesidad y esa situación se ve agravada hoy en día con toda la explosión también de la inteligencia artificial aplicada a los procesos más tecnológicos. Ya no hacen falta, bueno, sí que hacen falta, pero el código ya no se pica todo a mano, como se hacía hace 10 años. No hace tanto, ¿eh? O sea, es que hace 10 años un desarrollador, pues eso, que estaba pasando tickets abriendo ramas y haciendo features nuevas para cualquier aplicación, cualquier solución, pues lo picaba todo a mano.
Y ahora, vamos, yo cualquier desarrollador que conozco pues tiene ahí pues el curso, el ChatGPT, y son 1000 veces más rápidos desarrollando, lo cual te deja mucho tiempo para pensar en todo esto que estamos comentando. Sí, totalmente. Estrategia, negocio, ventas, ver cómo hacer que las cosas funcionen mejor a nivel técnico, pero a nivel estratégico dentro de la empresa. Que es un campo, por cierto, que estas máquinas, los ChatGPTs o modelos, no son tan buenos como las personas, ¿no? Totalmente. Es el campo social Totalmente. del que comentabas anteriormente, que pues, no hacen las tareas a nivel que las solemos hacer nosotros. Es cierto que pues, me viene muy, muy bien que lo digas, porque en muchas entrevistas para puestos más técnicos todavía hay exámenes de pues, programación, lógica, ¿no? Y realmente no sé hasta qué punto tiene sentido, porque realmente la lógica ya prácticamente te la programa ChatGPT y es mucho más eficiente y más rápido, ¿no? Quizá quieres valorar ciertas Yo creo que va más ciertas perspectivas, claro. supongo, ¿no? Pero va un poco relacionado con lo que decías antes de... Bueno, antes hablas de titulitis, yo creo que hay mucha menos titulitis que antes ahora mismo. Sí. Mucha menos. Ahora ya todo el mundo sabe lo que hay, buscan talento, buscan actitud, no siempre aptitud, con P. La realidad es que yo creo que esos exámenes se ponen para algo más allá. Es decir, cuando yo decía que lo que me enseñaron de pequeño, y a mucha gente también, es coger un problema, desgranarlo en problemas más pequeños, yo creo que buscan algo de ese estilo. Es decir, para todo trabajo necesitas un poco de usar la lógica. Entonces, que mínimo utilizar la lógica para una entrevista. Yo cuando hice una entrevista en IBM, me acuerdo ya hace muchos años, me hicieron también en la parte de dinámica de grupos uno de lógica, que no era de programación, Sí. pero que era el típico de si explota una bomba y te tienes que llevar 3 cosas, te tienes que poner de acuerdo con el resto, y ahí realmente el resto es complicado, porque el resto son tus competidores. O sea, siendo sinceramente, digo, ¿cómo puedo superarle sin dejarle mal? O sea, es un balance bastante chungo en las dinámicas de grupos hacer este tipo de cosas. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo que posiblemente con el tiempo tienen que evolucionar ese tipo de entrevistas. Sí, ¿no? yo me refería más a la lógica pues programable, ¿no? Antes que la lógica de habilidades sí. sociales, ¿no? Que sí que es cierto que es necesaria, evidentemente, para a lo mejor salir de un traspiés o saber reaccionar ante un cliente o ante ciertas tesituras, ¿no? Que todo es súper accesible ahora, que en un minuto lo solucionas, Claro, ¿no? Como antes que había que buscar en libros. O sea, no es lo mismo, sí. Totalmente. Bueno, y te quiero preguntar por tu papel actual en IBM. Me llama mucho la atención que siendo responsable de diferentes países, ¿cómo conjugas equipos? Porque entiendo que eres responsable de varios equipos al mismo tiempo, de diferentes nacionalidades. ¿Cómo conjugas esa cultura, ¿no? Tan diversa que pueda haber y diferentes maneras de pensar, de ejecutar tareas o procesos? Es complicado, ¿eh? Es complicado. A ver, esto va un poco relacionado. Quizás con el COVID ahora todo el mundo se ha acostumbrado a lo de trabajar y demás, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, en IBM tenemos un horario hiperflexible. No hay nadie vigilándome si estoy allí o no. Sí que yo creo que es bueno estar presencial, pero por un tema de... O sea, no me interesa en las horas, en la oficina me interesa el ámbito de estar cerca unos de otros. Creo que multiplica por 3 la creatividad y la innovación. Sí. Es mi punto de vista. Yo me meto con vosotros dos en una sala con una pizarra y un boli. No sé por qué, pero si nos conectamos un Teams, aunque pongamos una whiteboard ahí virtual, no es igual. ¿Por qué? Pues no lo sé, no sé. Yo tengo demostrado que no es lo mismo. O que tengo que hablar contigo y tengo que llamar o abrir un Webex, Teams o lo que sea, frente a voy a tu sitio y digo, oye, una cosita rápida, muy rápida. No, pequeñita. Y le preguntas, creo que favorece un montón el dinamismo y todo. Es mi punto de vista, es mi forma de ver. Y después, que como yo siempre digo, que los trabajos de aquí a 40 años cambiarán y tú no estás... Lo que te llevas también son las personas de los trabajos. ¿eh? Sí. Y yo creo que las personas es un área muy importante que la gente dice, no, yo en el trabajo y no me relaciono. Bueno, pues es tu elección. Yo creo que ya que estamos trabajando, pues si puedo sacar, yo creo que todas las personas pueden sacar algo bueno. Sí. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Entonces, con el ámbito oye, pues parece ser que trabajar con otros países, la parte de videoconferencia y demás, pues estaba muy tal. Pues en España es muy fácil, con Portugal están 1 hora en avión, 45. Yo digo siempre que parece que viajes en el tiempo porque sales a las 7:45 y llegas a 7:30 porque el cambio de hora es -1 y quedan 45 minutos y dices, joder, parece que vas para atrás. Entonces, España y Portugal muy fácil. Grecia e Israel, pues intento ir una vez cada 3 meses, pero va principalmente, cuando la gente está lejos, para mi gusto lo que hay que hacer es darles valor.
Es decir, no, aquí en España la realidad es que pido bastantes cosas. Lo que me intento enfocar allí es dar valor, dar valor, dar valor. Y así que ellos, cuando quieras pedir, sea con un fundamento de, oye, yo te he dado mucho, ahora déjame pedirte algo por esto, ¿no? Dicho esto, lo comentamos antes, en sitios como Israel, yo ahora, lógicamente, no vamos sin meternos en temas políticos, pero, joder, yo me acuerdo cuando estaba en Israel, que estuve durante un tiempo haciendo un proyecto allí, durante 2-3 meses, te sentabas en una mesa de una reunión con gente de allí y claro, a mí cuando mis compañeros de IBM me dicen que esta gente da 3 años de mili, perdón, yo me sentaba con ellos y decía, joder, pues aquí cualquiera con una taza, con un boli te mata, si quiere. O sea, no les cabres mucho, a ver si te van a coger un boli y porque ¿qué aprendes en 3 años? O sea, yo no sé, vamos, mi carrera es de 5, o sea, que en 3 años y bueno, hombres y mujeres. Entonces, y después el temperamento que tienen es muy diferente. El temperamento que tienen allí es mucho más directo, mucho más al foco y que incluso a veces aquí nos chirría. Si lo hiciéramos aquí, yo creo que pasaría. Entonces, bueno, son culturas también diferentes. Si bien es cierto que Portugal y Grecia, cultura europea total, muy mediterráneos, muy... sí. Es lo mismo. Yo creo que nunca he trabajado mano a mano, sí conozco, pero no he trabajado con italianos. Yo creo que sería muy del estilo. Incluso peor que nosotros, a lo mejor. O sea, que en ese sentido, la verdad es que es muy fácil. Sí. Israel, otra cultura, te adaptas, dar valor e intentar trabajar lo mejor posible juntos. Antes lo comentábamos, perdón, es prácticamente muy estilo americano, ¿no? Intentan fijar objetivos, intentar ir rápido y ser maximizar la eficiencia a tope, ¿no? A lo mejor nosotros somos un poco más pausados. Son buenos y en Tel Aviv la que tienen montada alrededor del mundo de incubadoras de startups y tal es... Sí, hay mucho nicho allí. Sí, o sea, Tel Aviv y Waze, Israel, algunas regiones regiones de Israel son realmente prósperas en cuanto a negocio. Tienen sus temas políticos, sus temas geopolíticos que son un conflicto, pero a nivel de negocio y sobre todo tecnología y estas cosas, la verdad es que no. El ámbito de startups y tal son punteros, ¿eh? Están a tope, sí. Pero sí, es lo que dices, al final trabajar con otra gente, sobre todo gente de otros países y demás, yo también lo he vivido un poco, he trabajado más con gente europea, sobre todo Países Bajos, zona de Holanda, Alemania. Te das cuenta también un poco de eso, de que son un poco más fríos, un poco más... que hablan muy claro. Sí. O sea, aquí tú, si tienes que decirle algo a, yo qué sé, a alguien que está trabajando para ti, tienes que decirle que la ha cagado, por ejemplo. Oye, mira, es que está revisando esto y, a ver, esto lo podemos mejorar, te sientas un poco con él, tal. Esta gente no funciona así. Primero lo bueno, después lo malo, ¿no? Como esta gente no funciona así. O sea, es un mensaje por Slack de, oye, esto no funciona. Sí. Muy directo. Ya está. O sea, más directo. Es muy eficiente, pero a la vez tienes que ser muy estoico. A lo mejor el problema somos nosotros. No, obviamente, porque tenemos la piel muy fina a veces. Sí. Pero me llama la atención porque yo también trabajo mucho con alemanes y no son tan hay mucho cambio. Claro, hay mucho cambio. Yo, la experiencia que tengo con la gente alemana es que se parecen muchísimo más a nosotros. O sea, yo he llegado a Alemania, estaré en reunión en Aachen, en Colonia creo que estuve, no sé, un par de 3 ciudades. Y ellos son muy tranquilos, la hora del café se respeta, varios turnos a la hora de trabajar, o sea, son incluso más relajados y sosegados que nosotros. Sí. Pero bueno, irán por zonas. Yo hablaba más de Países Bajos, o sea, tú le preguntas a cualquier holandés, ¿cuál es el estereotipo de carácter holandés? Dice que somos muy directos hablando. Es lo primero que te van a decir. Vale, pues yo creo que prácticamente hemos completado este bloque de tu trayectoria y tu devenir profesional, Jacobo. Vamos a inaugurar un poco el bloque de consejos, expertise, ¿no? Siempre este bloque lo hacemos modo dinámico, modo un poco más de debate, reflexiones que puedas compartir con la audiencia sobre el campo en el que trabajas, en este caso la inteligencia artificial. Vamos a hablar de ello, sí. Exacto, que te interesen como la computación cuántica, un campo un poco más friki, pero que nos gusta a nosotros también. Entonces, cuéntanos un poco sobre los proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo, de IBM, que más sorprendentes hayan sido, que yo creo que, pues eso, sí, más interés pueda despertar la audiencia. Bueno, a ver, los proyectos de inteligencia artificial, claro, aquí hay una tendencia ahora, no sé si creéis esto vosotros o no, que cuando dices inteligencia artificial parece que estás ahora hablando de inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, no da la sensación. Sí, inteligencia artificial y es los LLMs estos ahora son
son el centro de todo. No sé si a lo mejor es mi sensación o no. Viene de mucho antes, yo siempre lo digo, yo también soy profesor justo con Rax y demás en la academia de IA que tienen, y yo siempre en mis clases digo, oye, pues entonces lleváis utilizando la IA muchísimo tiempo. Pasa que no lo sabíais, pero lo primero que salió de Tesla, del coche autónomo, de todas esas cámaras analizando imágenes, eso es una red neuronal. O sea, No, y me voy más atrás. En el ámbito machine learning, incluso eso. hay muchísimos. O sea, ahora yo si pienso en proyectos, pues en el ámbito financiero, yo he visto proyectos que son muy potentes con inteligencia artificial, donde muchas veces el reto, más que tecnológico, era casi un reto cultural, ¿eh? Reto cultural, de procesos, un reto de personas, donde querías cambiar la forma en que trabajaba la gente dentro y también cómo se relacionaba con sus clientes. Entonces, realmente te das cuenta que muchas veces es más proyectos en inteligencia artificial los que he vivido casi de gestión del cambio que de un problema de tecnología. Y aquí hay muchas partes, porque la inteligencia artificial tiene la perdición o la suerte de que genera tanta ilusión como escepticismo. Sí. Eso es la realidad. O sea, tú vas a alguien y dices, bueno, la inteligencia artificial va a ser el futuro. Pero lo pones en tu sistema. No. A ver qué puede pasar aquí, tal. Entonces, que el escepticismo muchas veces no viene de una negación, viene de un problema de acompañamiento. Es decir, si tú te sientas con alguien y le dices, oye, la inteligencia artificial es capaz de esto, y lo puedes hacer con seguridad, tal, te va a decir, cuéntame más. Va a pasar. Pero el problema es que cuando no hay un acompañamiento, todos lo viven de una forma un poco más... No sé si pensáis lo mismo o no, pero es mi sensación. Y además ocurre... Yo también estuve trabajando durante una temporada en eso que describías antes, que es un poco pues, generar esos MVPs pequeñitos para empresas, para potenciales clientes. Y al final es eso, ese MVP es muy fácil de desarrollar y genera muchísima ilusión, y cuando lo llevas a una mesa de negociaciones, todo el mundo está encantado y tal, pero luego ya cuando te bajas al barro, ves todos los procesos que hay dentro de una empresa, ves ese toque humano que tienen muchas cosas que no se quieren deshacer de él, porque realmente es lo que diferencia la forma de hacer las cosas de esa empresa, pues no es tan fácil. No es fácil. Yo, por ejemplo, lo cuento como anécdota, nosotros, uno de sus potenciales clientes era una aerolínea muy importante, y nos decían, vale, sí, nosotros es que recibimos un montón de llamadas, un montón de tal, pero nosotros tenemos un segmento de clientes que es que no quiere que le coja una máquina. O sea, pensad cuántas veces llamáis por teléfono al banco o algo que necesitáis que os solucionen y que queréis que sea una persona, o sea, es porque queréis colgar el teléfono con una solución de verdad, que no te esté respondiendo un bot de responda 1, 2, o sea, eso no lo quieres. Entonces, al final lo piensas y dices, es mucho más accesible, porque al final, yo qué sé, en atención al cliente, por ejemplo, puedes tener un chatbot que lo utilizas 24/7 tal, pero es que eso no es para todo el mundo. A mí me sirve tener un chatbot en mi banco y que me solucione algunas cosillas del banco. Pero te das cuenta que ahí estás hablando de gestión de un tema cultural. O sea, no es un tema ya tanto de tecnología. No me estás hablando de complejidades de poner una tecnología o una cosa, que las hay. Sí. Digo que hay un cambio. Nosotros, por ejemplo, en IBM, lo que estamos haciendo ahora es una cultura de, antes de llevar la tecnología a nuestros clientes, nos la vamos a aplicar a nosotros. Claro. Porque esto de ir vendiendo el libro que no te has leído, eso queda un poco regulero, ¿no? Entonces, toda la parte de inteligencia artificial la hemos aplicado en el ámbito de recursos humanos. Yo cuando entré en IBM hace años, yo cogía era un Semtech, ahora tenemos Slacks. Pero cogíamos un Semtech, una mensajería interna, y escribí una persona de recursos humanos que me ayudaba antes o después, depende de la carga de trabajo que tuviera. Nosotros, actualmente, la única persona que puede hacer eso en IBM España, Portugal y Israel es el presidente de IBM, Horacio. El resto de nosotros hablamos con un asistente. ¿Con un asistente para qué? Para pedir vacaciones, si yo como director tengo que cambiar una persona de un departamento a otro, le digo, oye, fulanito, quiero que vaya de este departamento a otro, sabe que soy yo, le cambia. Antes teníamos que entrar en 7 aplicaciones para cambiar de una persona de un departamento a otro. Ahora este asistente nuestro está conectado a todas las aplicaciones que hay por detrás de recursos humanos. Y esto es muy interesante, porque date cuenta que lo que nos está sucediendo ahora es que cambiamos una aplicación de esas y el usuario no se entera. Claro. O sea, realmente, y dirás tú, joder, pero es que la gestión del cambio no. La gestión del cambio te das cuenta que cuando tú sabes los botones que dan en una aplicación, prefieres dar botones que hablar con un asistente. Pero como te cambien la aplicación y tengas que aprender de nuevo esos botones, ahí prefieres más un asistente. Totalmente. Porque no tienes que aprenderme la guía
¿Qué tal? Hombre, cuando lo haces con los ojos cerrados prácticamente, los botones que hay que dar para pasar de un sitio a otro es fácil. Pero aprender de nuevas, algo tal, un asistente, oye, ¿cuántas vacaciones me quedan? Tal. Y por cierto, esto tiene un riesgo de la leche, ¿eh? Porque Sí, sí. tú, si a una empresa esto me lo contaban como chascarrillo, tú le preguntas al asistente de la empresa, ¿cuántas vacaciones tengo? Y te pone 287, porque alucina. Es información oficial. Legalmente, tú tienes 287 días de vacaciones. Claro. Entonces, Acabas 10 meses de vacaciones. entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, un poco unido a lo que decías antes, que ya no va de hacer un MVP, que poner en producción ciertas cosas en ámbito B2B, que hay unos riesgos y unas complejidades por 10, porque a ti, si en casa le pides a Siri cómo hacerte una paella y se equivocan en un ingrediente, ¿qué problema hay? ¿Que te va a salir menos salada o más salada? ¿O más sabrosa o menos sabrosa? En el ámbito empresarial, el problema puede ser muy gordo. Claro. Sí. Entonces, al final date cuenta que hay veces que no es tanto la tecnología en sí misma, es un tema de acompañamiento para dar confianza de que esa tecnología sí que sirve para lo que ellos pueden hacer. Claro. Entonces, ese es el... Por eso- Subrayo mucho lo que comentas, sobre todo para dar seguridad al cliente. Es decir, si yo te proporciono este algoritmo es porque lo he probado yo con mis recursos y porque te garantizo que en mi entorno va a funcionar correctamente, por lo que en tu entorno también hará lo mismo, ¿no? Pero creo que lo que comentaba Óscar también se refería más a los casos de uso, que antes lo comentábamos, y es que creo que antes de que la gente normal que no esté excesivamente ligada a la tecnología, antes de comprender el hecho de cómo funciona un algoritmo, qué distintos algoritmos hay y cómo los puedo aplicar, qué son las arquitecturas, antes tengo que definir mi caso de uso, es Sí, decir, 100%. qué necesito. Y a partir de qué necesito, después llega el momento de comprender la tecnología y en base a ese conocimiento saber cuál es la solución más óptima a mi Totalmente. caso de uso. Esto de gente que dice, quiero montar una empresa con inteligencia artificial. Claro. Macho, piensa en el ¿Qué problema. necesitas? Piensa en el problema. Claro. La inteligencia artificial no es una solución, Es una un herramienta. medio. Es una herramienta. Sí. Entonces, piensa en la solución y ¿necesitas inteligencia artificial o no? Es que Que a lo mejor no la necesitas. probablemente no necesites un chat GPT, necesitas Claro, otra cosa. Claro, totalmente. Orientado al ámbito concreto que estás enfocado. Entonces, es importante la parte de mirar los problemas y no ver la tecnología como la solución de algo, sino como un medio para solucionar ese problema. ¿eh? Claro. Sí, y Es yo creo que complicado. este escenario justo plantea un crecimiento o un potencial que van a tener en los siguientes años el negocio de la consultoría tecnológica en cuanto a la IA, porque al final, obviamente en IBM tienen los recursos, el capital y, bueno, sí, los recursos para generar todas esas soluciones a nivel interno, pues eso, tener todo el talento in-house, tenerlo vosotros mantenido, pero las pymes, que tienen una actividad mucho más focalizada en otro negocio, pues requieren de este tipo de soluciones, más de consultorías que van, analizan tu problema y todo este proceso que hemos descrito, que te lo apliquen desde fuera. Sí. Entonces, por eso digo que al final, pues yo creo que cada vez van a haber más consultoras, incluso consultoras nuevas que adopten, o sea, que no van a ser las típicas Big Four, que igual que te instalan un Sí. SAP, te instalan sí, o sea, que al final pues te hacen cualquier solución Más tecnológica. especializadas. Consultoras quiero tecnológicas muy especializadas, porque al final también hay muchísimas empresas de pequeño tamaño que se pueden beneficiar muchísimo de... Al final es eso, si mañana Mercadona quiere contratar SAP, pues va a coger la consultora más tocha que haya para que le ponga SAP. Pero es que a lo mejor una tienda de aquí abajo se puede beneficiar también igual de soluciones de inteligencia artificial y obviamente no va a contratar a, yo qué sé, Deloitte para que le ponga una solución Sí. Tendrá pues una consultora mucho más pequeña, mucho más especializada en ese tipo de... Porque es que está ahí el potencial, o sea, va a ocurrir. Totalmente. Hablamos un poco sobre qué aplicaciones, o mejor, antes que aplicaciones, qué campos concretos os especializáis o dais soluciones dentro de IBM. Pues ya sea campo de las finanzas, campo de, no sé, campo legal, por ejemplo. Me gusta que no digas la palabra modelos. No, te digo porque nosotros en IBM los modelos nuestros están en Hugging Face. Es decir, IBM no comercia con los modelos. Suena un poco raro. Sí. Creamos modelos que se llaman como piedras, Granite,
porque la persona que está allí pues le gusta la geología y ha llamado a todos los modelos como piedras, ¿vale? Pues Granite, hay otro que va a venir ahora que se llama Slate, pizarra, no sé qué, y vienen otros nombres que algunos no sé ni traducirlo al español porque no sé de piedras. Entonces, nosotros los que ahora son granito, ¿vale? Y todos los modelos que tenemos los tenemos en Hugging Face disponibles. Entonces dirás, pero entonces... O sea, está en open source. Open source. ¿Y me qué vende? ¿No? Esa es la buena pregunta. Lo que nosotros estamos ofreciendo a las empresas son una plataforma para adoptar la inteligencia artificial. Esa plataforma se llama Watson X. Y lo que buscan es que cualquier modelo de cualquier empresa lo pueda meter dentro de esa plataforma, ¿vale? Entonces, ¿qué casos de uso estamos viendo más típicos? Pues, por ejemplo, lo he dicho antes, todo el tema de generación de código o encontrar dependencias antes de actualizar un sistema. Todo el tema de documentos, el poder coger un documento y hacer una búsqueda dentro de esos documentos. Todo el tema de automatizar procesos que son manuales, ¿cómo los puedes automatizar? Oye, pues empresas que tienen, conocidas por todos, 30.000 contrataciones anuales, al final había gente viendo 30.000 DNIs. O sea, pensarlo, lo que es que ahora coges un sistema sencillo, ves el DNI, oye, pues este nombre corresponde al tío que nos ha mandado esto y así sigue el proceso, ¿no? Entonces, todo lo que sea automatizar, nosotros somos capaces de conectarnos a los sistemas de las empresas y hemos creado ya esas automatizaciones para los clientes, ¿vale? O como tú has dicho, oye, tiene un SAP. Bueno, pues nosotros tenemos automatizaciones ya prehechas para que, en vez de tener que hacerlo en el SAP, puedan hacer esas automatizaciones. Claro. Y eso tenemos en muchos ámbitos. Recursos humanos, IT, más allá de... Me he olvidado la contraseña, que supongo que es la que habéis pensado, pero más allá de eso también tenemos cosas. Tenemos en el ámbito de compras, en diferentes ámbitos, finanzas, tenemos, digamos, sistemas que ayudan a nuestros clientes a poder automatizar y ser más productivos. Muchas preguntas que me hacen es, oye, cuando cuentas los recursos humanos que has dicho antes, ¿y la gente de recursos humanos qué está haciendo? Pues mira, la gente de recursos humanos, en vez de estar atendiendo a cuántas vacaciones tengo, pues se está dedicando a hacer coaching, que antes no hacían, a otras personas, ayudar en planes de carreras, etc, etc. Que aquí ya viene la de, ¿han perdido el trabajo? Que no. Lo decís vosotros antes. Es que tiene un trabajo que mola más ahora. Hay tareas de más valor. Claro. Que a mí no sé vosotros, pero a mí pasar una cosa aquí no me... Llega un momento en que me aburre. O sea, tareas realmente de más valor. Entonces, ámbito de código, todo el tema de optimización, automatización de procesos, todas estas cosas las hacemos desde esa plataforma que nosotros damos a las empresas, que es una plataforma abierta y que cualquiera puede meter cualquier modelo, el nuestro o el de cualquier proveedor de tecnología, los Mixtral, los Llama, el que quieras, lo puedes meter en una plataforma. Nuestro objetivo no son los modelos, es ayudar a las empresas a cómo poner en producción inteligencia artificial de forma segura, ética y de forma escalable. Sí. Creo que además es interesante porque es un ejemplo real de cómo lo estáis haciendo de verdad, porque al final en esta industria también de la inteligencia artificial pues hay mucho humo, que lo venden como que es algo fácil, lo que decíamos de no, sí, el MVP y tal, y a funcionar. Y es muchísimo más complejo de esto. Totalmente. Entonces, creo que hay que cerrar ese gap de nuevo de decir, vale, esta es la tecnología, tiene muchísimo potencial, pero esta es la forma de hacer las cosas. Entonces, en ese aspecto creo que también se tiene que hacer muchísima pedagogía y formar a la gente que se quiera dedicar a esto para que vea que no es únicamente pues, un script de Python que te conectas a 4 APIs y lo tienes hecho. Son muchísimas cosas, muchísima infraestructura, muchísimos riesgos que tienes que evaluar, ver dónde tienes interventores, dónde implementas más el human in the loop, que haya gente supervisando. Totalmente. Entonces, al final es eso, vale, sí, ya tenemos claro cuál es el potencial, pero ahora tenemos que ver cómo se hacen las cosas de verdad en el mundo real, y por eso creo que también hay que hacer mucha pedagogía en ese aspecto. Cuando fui a Grecia hace poco, hace 3 meses o así, fui a una de las grandes compañías energéticas de Grecia y me dijo una cosa que me encantó, que habían puesto a un AI psychologist, a un psicólogo de inteligencia artificial. Y yo, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y dice, me voy sentando con cada empleado y les digo cómo pueden mejorar su trabajo con la inteligencia artificial y cómo no tener miedo a la inteligencia artificial con ciertas herramientas, plataformas y procesos. Dice, hemos tenido tanto éxito que ya tenemos 3 psicólogos de ahí. O sea, para que veas, que es un poco lo que decías tú, pero hecho poniéndole un responsable, un head-off
y llevándolo a la organización. Y a mí me parece una idea que a mí me encantó. Me pareció, oye, a las compañías que estén un poco menos actualizadas y demás, joder, qué bueno sería que hubiera un psicólogo de inteligencia artificial, que lo llaman psicólogo de inteligencia artificial, por cierto, ellos decían, joder, empezamos hablando de inteligencia artificial y me van contando que su mujer, su perro y no sé qué. Claro, te ponen la palabra psicólogo, Claro, la ya, palabra psicólogo ya te has engaña. liado, ¿no? Pero me pareció una idea, eso en IBM no lo tenemos, ¿eh? Pero claro. bueno, IBM yo creo que somos un poco todos, porque es una tecnológica. Pero en otras empresas del sector industrial, energético, me pareció una idea Sí. Claro, es que buenísima. yo creo que se trata de disminuir esa brecha existente que hay, ¿no? Que Sí. yo creo que la gente necesita formación de inteligencia artificial. El otro día, no es por hacer publicidad, pero me invitaron a dar una ponencia en el Colegio de Abogados de Valencia y precisamente les comentaba esto, que yo creo que al margen de todos los conocimientos que necesitan tener para, pues no sé, ser abogados o tener su propio despacho, trabajar para empresas grandes en el sector legal, en el sector abogacía, es importante tener la formación de inteligencia artificial, automatizaciones, Totalmente, agentes inteligentes. Hoy en día no hace falta programar. Hay herramientas como N8N, que es cierto, a lo mejor es algo un poco Sí. más híbrido que poco a poco se está transformando para dejarlo solamente en una mera interfaz, Sí, sí. que estas tareas se pueden automatizar de forma mucho más eficiente y precisamente en los despachos y en el sector legal es un campo de los que hoy en día pues, se necesitan puestos de trabajo muy, muy, muy parecidos al que nos definías como el psychologist AI, AI ¿no? psychologist. AI psychologist, Sí. exacto. Bueno, pero es que yo creo que hay un falso mito, no estés de acuerdo conmigo en esto, si no este lo podéis decir, que es que parece que la inteligencia artificial siempre ha estado unida al ámbito de que tú tienes que ser ingeniero o programador. Para nada. O sea, para nada. Cada vez menos, la cada gente vez lo menos, piensa, sí. la gente lo piensa. Que no, la IA está reservada para unos pocos. Joder, la parte más bonita de las empresas y lo que hemos aprendido en los últimos años es que hay que tender puentes. Es decir, la realidad es que hoy cualquier persona, de una forma bastante sencilla, puede empezar a trabajar con inteligencia artificial sin tener un conocimiento enorme técnico, ni mucho menos. Y eso realmente es lo que hace, al final, yo creo, una especie de desacople entre la sociedad que no tiene conocimientos técnicos y los más del ámbito tecnológico que no son capaces de enfrentar los cambios que están viniendo, porque ellos mismos se ponen la barrera. Yo creo que hay ese falso mito. No sé Sí, eso- si quizás menos, cada vez menos, pero yo creo que ese mito aún existe. Sí, eso creo que a nivel de usuario hay que romper esa barrera un poco de que realmente pues, una persona que se dedica a los recursos humanos, una persona que se dedique a la contabilidad, a cualquier rol dentro de una empresa que no tiene nada que ver con la tecnología, simplemente utiliza herramientas tecnológicas, romper esa barrera y enseñarle que herramientas basadas en IA van a ser una herramienta más que va a utilizar en su día a día. Pero sí que es cierto que yo creo que va a ser papel de los ingenieros o de gente más técnica, pues como se ha hecho siempre, pues las integraciones, Totalmente. implementaciones de Eso, tal. obviamente. Y ya conectando otra vez con la necesidad que tenemos los ingenieros y los perfiles más técnicos de conocer cómo podemos beneficiar a las empresas, porque conocemos sus procesos, conocemos cómo funcionan y cómo podemos beneficiar y en qué se gasta el tiempo. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hilando un poco con la brecha que definíamos anteriormente, me llamó mucho la atención un caso para comentarlo en este pequeño debate que hemos generado. Y es que cuando salió un modelo como ChatGPT, yo recuerdo que estábamos a mí me pilló en primer año de máster de Ingeniería de Telecomunicaciones. Nosotros somos telecos de formación. Y bueno, Óscar después de teleco hizo el máster de IA directamente. Yo un poco tuve ese camino primero de hacer el máster de Sí, trabajar en teleco. investigación de IA a la vez que hacía el máster. Exacto. Y me acuerdo que estábamos en una práctica, salió ChatGPT, nosotros pegábamos saltos de alegría porque literalmente, prácticamente nos solucionaba todas las prácticas, ¿no? Le dabas un snippet o un ejercicio práctico y él te lo programaba al respondía, instante, ¿sí? ¿no? No se lo digas, todavía te quitan las notas. Exacto, cierto. No sé cuánto tiene de... Espero que ningún profesor me escuche esto. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que en las noticias tardara 2 meses, no exagero, en salir la noticia, ¿no? En el hecho de destacar este hecho como algo totalmente... Pues es un hecho fenomenal que simplificaba mucho la vida de la gente, ¿no? Yo creo que hay una brecha, es lo que te he dicho. O sea, yo creo que justamente hay esa brecha que he dicho de tecnólogos, tecnología, gente, el gran público, como llamo yo, a todo el mundo, que no puede utilizar la inteligencia artificial. Y eso al final lo que hace es... Bueno, también hay otro problema, que es que la tecnología va rápido, como decíamos, va muy rápido. Es que la sociedad es difícil que llegue a asimilar, que llegue a entender
cada una de las cosas que está sucediendo. Si yo pongo en LinkedIn una newsletter y la tengo que recortar porque me paso de caracteres cada 2 semanas. O sea, y eso lo de IBM, que se le hiciera de toda la industria, o sea, la newsletter sería infinita prácticamente, 2 semanas, ¿eh? O sea, llega un momento en que la sociedad, yo creo que también es difícil de que asimile todas las cosas que van llegando y que no es un bulo, no es algo que han hecho por ahí como dicen unos frikis, no, esto es algo que utilizan todos y hasta que se hace eco, hay veces que va boca a boca y en redes sociales o, bueno, boca a boca, pero también escrita en internet, ¿no? Sí. En foros y demás, pero como que tarda ese tiempo también porque hay mucha gente, como he dicho antes, que no se mete a bucear en la tecnología porque consideran que ellos son meros usuarios y se quedan ahí. Y son usuarios, no, mira, cuando el ingeniero lo pula, tal, para mí, para hablar con las palabras con las que yo hablo, no voy a aprender ninguna palabras nuevas ni nada, lo usaré. Bueno, yo creo que es un error a día de hoy, porque te pierdes una gran parte de la historia. Para ese tipo de gente, ¿qué soluciones les das? ¿Les invitas a leer papers? No lo sé. Formación Paper, de cómo tiene que utilizarla. Paper seguro que no, porque no sé vosotros, pero a mí hay veces que sí, se son atragantan. densos. Pero si yo quiero dormir bien, un buen paper y en 5 minutos te está... A las conclusiones no llegas, ¿eh? No, o sea, ni de broma, vamos, un paper no, pero yo creo que hoy en día, joder, con todo lo que tenemos medios que tenemos, o sea, YouTube, que tienes un montón de vídeos, un montón de páginas especializadas, periodismo especializado en temas de ciencias e inteligencia artificial, yo qué sé, también redes sociales tipo Twitter o el propio Instagram, fíjate que te saca un montón de cosas. La verdad es que el algoritmo funciona fenomenal. Empiezas a ver cosas de inteligencia artificial y te empiezas a sacar cosas a mí todo el rato pádel y o sea, es una cosa increíble. O sea, yo creo que hoy en día tenemos una cantidad de medios alrededor para hacer cosas que es tremendo. Yo conozco amigos que han ayudado a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos a crear soluciones sin tener ni idea para, oye, que no sabe leer en el periódico en el ordenador. Oye, pues le he creado un tal para que lo pueda leer y resumir las noticias más importantes todos los días. Oye, yo he creado un sistema para que no se olvide tomar las pastillas a mi abuelo y demás. Pues lo he creado de una forma muy sencilla. O sea, yo creo que hoy en día va un poco más en la curiosidad de cada uno y el salir de su día a día, más que en que no tengan los medios. Antes sí, pero ahora es que está tirado. Y que muchas veces es prueba y error también, pues dar lo que hablábamos antes de hacer esa pedagogía, nosotros que sabemos, por así decir, y somos los principales interesados en que cada vez se utilice más para todo, pues enseñar también a nivel de usuario cómo se utiliza. O sea, pues igual que haría 20 años, pues tú le explicarías 20 o más, a una persona que empieza a utilizar un ordenador, pues le explicarás que el ordenador tiene una RAM, que no puedes tener 85.000 pestañas abiertas porque entonces peta el ordenador. Pues aquí igual. Tú no le puedes decir a ChatGPT cosas sin contexto, tienes que decirle muy bien lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, porque tiene que entender, o sea, es un sistema aislado que únicamente entiende tu pregunta y te da una respuesta prediciendo texto. Entonces, explicarle a grandes rasgos cómo funciona un modelo de lenguaje a la gente, creo que al final es lo que va a ser un poco la solución para que la gente cambie el chip y sepa utilizarlo. Yo creo que sí. Bueno, nosotros estamos creando modelos de lenguaje para empresas, ¿eh? Es decir, esto suena un poco bestia y grande, pero la realidad es que hoy en día la mayoría de las empresas que conocéis, posiblemente los LLMs que no están utilizando no han sido con sus datos. Es decir, ellos cogen el LLM, a lo mejor con un RAG han metido los datos, pero realmente tú no estás metiendo datos en ese modelo. Realmente estás adaptando una respuesta a los datos que existen. Sí, pero si le haces un fine-tuning al modelo... Claro, eso no lo están haciendo. O sea, hay algunos que sí, pero no están ahí. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, y por eso ahora entenderéis un poco cuál es el negocio de IBM, o el negocio, dónde se ha enfocado IBM y dónde puede ayudar realmente a las compañías, que es que estos modelos que se llaman Granite, tienen una característica que es la leche, que es que decimos con qué datos han sido entrenados y cómo han sido entrenados. Y son más pequeñitos que el resto, ¿vale? Entonces, lo que estamos demostrando es que hemos creado una metodología que les permite a las empresas coger sus datos y meterlo dentro de este LLM como un tipo de fine-tuning, se llama InstructLab, mete los datos dentro de ese LLM para que cada empresa vaya teniendo su propio cerebro, que abre su idioma, que hable su dominio. Porque yo, por ejemplo, si al que te decías tú antes, a ChatGPT, le pregunto algo sobre algunas siglas que utilizamos internamente, ChatGPT no me va a saber responder.
Claro. Porque no son, el ChatGPT se alimenta de datos públicos. De los datos privados de IBM no sabe nada. Entonces, cuando yo quiera para recursos humanos, por ejemplo, que tenemos siglas para ciertas cosas o bandas salariales o cosas del estilo, que cada empresa tendrá sus bandas salariales o otras muchas cosas, si yo soy capaz de coger un modelo de estos más puro, más pequeñito, ¿por qué? Porque no voy a coger uno grande, porque me va a costar muchísimo después, claro. Eso hay que alojarlo en algún sitio, y las inferencias, latencias, etcétera, ¿no? Entonces, metemos los datos dentro de esos LLMs y al final vamos a crear el LLM de Minecast, por ejemplo, ¿vale? Y es para vosotros. Y estáis, bien, y estáis sacando, bueno, pues podéis coger todas las transcripciones de todas las entrevistas, las metéis dentro de este LLM y sería un modelo que sería capaz de hablar de lo que estamos hablando en las entrevistas. ¿Y qué pasa? Con esos modelos, cuanto más puros sean, mejor. Y hay que tener cuidadito, porque cuando tú coges a la gente con los LLMs, parece que les da un poco igual si temas de privacidad, otro tipo de cosas, porque están utilizando sin sus datos. Vosotros sabéis de inteligencia artificial, que cuando tú coges tus datos y los metes en una red neuronal, tú no vas a controlar cómo esos datos se combinan y se recombinan con la información que ya viene en el modelo. Claro. Eso es incontrolable. Entonces, ¿por qué es importante saber qué datos hay dentro del modelo? Porque, hombre, pues si hay insultos, si hay racismo, claro. Si hay, yo qué sé, propiedad intelectual, etc., y tú los juntas con tus datos, lo que va a suceder es que a lo mejor da una respuesta muy sesgada. Y nos van a decir a IBM, oye, ¿esto qué? Porque ha dado un tema de propiedad intelectual. Bueno, tan seguro estamos de que no fallamos, de que nosotros indemnizamos a las empresas en el caso de que dé una respuesta mal en el modelo a nivel de propiedad intelectual, por ejemplo. Ostras. O sea, para que veáis un poco. Muy heavy. Entonces, ¿por qué nuestros modelos son libres y demás tal? Porque lo que nosotros buscamos es dar soluciones a empresas, y donde más valor tienen las empresas ahora mismo, y esto nadie me lo va a quitar seguro, es en los datos que tienen. Es lo más diferencial. Claro. Al final del día, ¿cómo se diferencia un banco de otro? ¿Cómo se diferencia una marca de ropa de otra? Sí, los bancos, ¿qué? ¿Por la forma en que interactúan con los clientes? Posiblemente no. Sí. La forma en que tienen todas las empresas valores en los datos que tienen y que los pueden utilizar y son únicos, porque no tienen la competencia. Entonces, estamos ayudando a utilizar estos modelos LLMs, utilizar esa tecnología para crear cerebros, modelos adaptados que hablen el idioma que entiendan la empresa realmente, que entiendan el lenguaje de las finanzas de la empresa, que entiendan el lenguaje de recursos humanos de la empresa, etc, etc. Para aterrizar un poco todo esto, porque has dado una descripción súper detallada y a lo mejor la audiencia no es tan técnica, lo que nos estás comentando es que hay que tener mucho cuidado con los datos que le incorporas a un modelo con el que estás trabajando, que probablemente ese modelo esté en un sitio web y tú también te lo puedas descargar, te lo puedas alojar, ¿no? Entonces, vosotros con el modelo Granite les decís a las empresas de entrenarlo con sus propios datos y les aseguráis que la respuesta esté totalmente ajustada a los parámetros o a esos parámetros en los que se crean o quieran que se ajuste la respuesta de ese modelo, ¿no? O sea, que ten cuidado tanto con los datos que tú metes dentro de un modelo como cuando haces prompting, lo que le estás pasando al modelo. Claro. Es decir, yo no pasaría nunca información personal privada que no quieras que salga en ningún sitio a un modelo que esté por ahí. Yo creo que puede ser peligroso. Eso creo que, gracias a Dios, creo que todo el mundo más o menos lo sabe porque lo lees en un periódico cualquiera y te lo pone. Pero efectivamente hay que tener cuidado. O sea, y realmente lo que vengo a decir es que podemos utilizar la tecnología de los LLMs más que para hacer meras consultas o redacciones o lo que sea. Podemos utilizar realmente para transformar cómo funcionan las empresas desde dentro. Sí. Que eso es algo chulísimo. Eso es algo... Sí. Utilizar la IA generativa para algo más, que hay gente que lo ve como ocio, pues yo creo que es estupendo. Sí, que al final una de las cosas en las que más tiempo se invierte siempre en una empresa pues es en la comunicación, es en el generar mensajes, comunicaciones, interacciones entre empleados, entre distintos departamentos, transacciones, todo eso. Al final, sí, lo que tú dices, si la IA tiene el suficiente contexto, el suficiente criterio e información como para tomar decisiones correctas, comunicarse de la forma correcta y conocer cuáles son las situaciones que se están tratando, pues al final eso es un ahorro de tiempo brutal. Sí, sí. Y de costes. Claro, son modelos pequeños, totalmente. Pues te ahorras muchísimo dinero frente a modelos de billions de parámetros. Y que al final son modelos que no tienes tú el ownership total de ese modelo. O sea, vale, tú... Ese es otro problema. Claro, tú OpenAI lo puedes tener en tu nube de Azure, pero es que sigue en Azure. O sea, y que dependes de un proveedor. Que mañana
te lo cambian o te suben los precios y estás dependiente de él. En este caso, pues te haces un poco más tu propio... Sí. Que nadie lo va a tener, porque son tus datos. Entonces yo creo que es interesante. Y al final cuando es un sistema que es en cierta medida lo tienes controlado cuánto lo vas a escalar, porque es una cosa interna para la empresa, sabes a ciencia cierta cuántos usuarios vas a tener Bueno, y la interna actividad que va a tener. o que es tuyo y lo puedes hacer externamente, pero Claro. ya lo controlas tú. Claro, al final si tienes los recursos y tal y tienes claro más o menos cuál va a ser la demanda Claro. de recursos, pues eres capaz de ahorrar, abaratar muchos costes, eso es cierto. Esto lo he contado porque creo que hay mucha gente que cree que la generativa es ChatGPT y va mucho más allá de ChatGPT. Al final es una tecnología con redes neurales que podemos aprovecharla para otras muchas cosas Claro. que realmente tienen importancia en nuestro día a día, en nuestros sistemas públicos, en sistemas de salud, etc. Entonces yo creo que es importante. Sí, ChatGPT es pues un poco para el consumidor final, para los aficionados, por así decir. Correcto, pero ChatGPT ponerlo en una empresa no es fácil. Pero es cierto que, y ya por último, porque si no, pobre Jacobo lo vamos a tener aquí todo el día, hay mucho nicho de mercado, lo hemos visto recientemente con el lanzamiento de DeepSeek en el contexto de los LLMs, y creo que en cualquier aplicación esto se está convirtiendo en un mercado donde creo que el consumidor final va a elegir su LLM en función de unos benchmarks que se ajusten en cierta medida a los requisitos que él crea conveniente, ¿no? Entonces, por eso decimos que es muy importante el saber de la tecnología y el saber qué caso de uso necesito, ¿no? No sé si compartes un poco esta visión. Sí, de hecho, yo creo que lo que todo el mundo... Aparte del saber qué hacer con mis datos... No, en el mundo empresa yo creo que todo el mundo está de acuerdo y esto, vamos, en todos los foros se escucha que la gente ya no apuesta por los LLMs, apuesta por los SLMs. ¿Por qué? SLMs y específicos. Pero vamos, que esto es lógico y cualquier persona lo va a entender. Un LLM, como es GPT, está entrenado con todos los datos de Internet. Si yo quiero que un LLM me ayude en ámbito de código, parece lógico que si yo a ese cerebro, en vez de darle toda la información de Internet, le doy solamente código, va a funcionar mejor. Va a funcionar mejor que un sistema que le dé absolutamente todo. Y todos los benchmarks dicen que modelos mucho más pequeños, hasta 32 veces más pequeños, tienen mejor performance, tienen mejor rendimiento que modelos más grandes, entrenados solos con casos específicos. Entonces, como bien dices, según el caso de uso, habrá que ver qué modelos existen y cuál hay que utilizar. Porque aquí hay una cosa que se nos ha olvidado todo el rato, que es un tema de costes. Que el tema de costes, en el mundo usuario, pues no te enteras a lo mejor, bueno, que lo paga así, pero en el mundo empresarial los costes son la leche. Otro día he visto, pero no sé si es fake o no sé si decirlo, pero vamos, había visto que Sam Altman decía que decir gracias y hola costaba millones. Costaba trillones o no sé qué en sistemas de computación, ¿no? Bueno, es que realmente esto es caro. Claro. Entonces, la gente está apostando por modelos de IA más pequeñitos que cumplan su función más que modelos enormes, porque al final en todas las empresas hay un balance obvio de coste frente al beneficio. Total. Y eso es importantísimo. Entonces, casos de uso y ya especializada con ojos total al coste. Yo creo que no es como lo vive IBM, ¿eh? Yo creo que ahora mismo es como lo ve toda la industria y en todos los foros es de lo que sé. Sí, al final, si lo trasladas al mundo de las redes neuronales en general, es tener una red más pequeña que la overfiteas con una base de datos más pequeña, pero que esa cosa en concreto la hace muy bien. Sí. Y es que se trata de eso, porque al final muchas veces la IA ocurre que es matar moscas a cañonazos. En el peor de los casos es matar moscas a cañonazos. Lo que puede hay que ser cirujanos. Sí, lo que puede ser una consulta SQL que la hace una persona, pues acaba siendo un prompt que te genera la consulta SQL, que la genera mal porque no sabe mucho SQL, entonces interactúa con la base de datos, ya es una query que le has tirado a la base de datos, que eso al final también cuesta dinero, vuelve al LLM con el resultado del error, o sea, al final es como que puedes hacerlo muchísimo más fácil. Entonces, al final es eso, que siempre, si tú tienes la tarea muy acotada, siempre lo ha sido, o sea, no es ahora nada nuevo, siempre ha sido pues una solución mucho más óptima el tener una cosa, si es una tarea acotada, tener una solución que funcione perfectamente para esa cosa y que no sepa hacer un poco de todo, pero esa cosa en concreto, que es lo que necesitas, que no la haga tan bien. Está claro. Estoy de acuerdo.
Pues bueno, no sé si nos hemos dejado algún tema o Jacobo quieres abrir otro melón de todos los que hemos abierto ya. No. No, porque llegarás tarde a la graffiti ya nos morimos. No, para nada. Que está muy a gusto, sois encantadores y, Muchas gracias. y un placer colaborar con vosotros y cuando habléis con temas que para mi gusto son súper relevantes y que creo que todo el mundo, cuando antes hablamos de qué medios hay para que una persona de fuera entienda qué estaban haciendo tal, pues yo creo que este es uno de ellos. Sí. Y que espero que os vaya súper bien y que cuanto más gente como vosotros lo haga, creo que será buena la competencia para vosotros mismos, porque la competencia es siempre buena, no tengáis duda, y cuando habléis mal de vosotros también será bueno porque os hará crecer y os hará ir más lejos. Así que nada, que encantado de formar parte de este círculo y cuando vengáis por Madrid, encantado. Y acordaros iros de IBM Valencia, que el edificio que hemos abierto es la leche. ¿Verdad? A ver si podemos grabar ahí una entrevista o algo, Oye, hacer muy chulo. un eventito. Si lo queréis, lo vemos. La segunda parte de la entrevista con Jacobo estaría muy bien hacerla allí. Bueno, nada, decirte que para nosotros es un placer también tremendo tenerte ahí con nosotros y que pues muchas gracias por esta clase magistral de cómo funciona el mundo de la IA, cómo funciona el mundo del 6 dentro de la IA y nada, pues un placer enorme. El placer es mío. Pues casi quieres cerrar tú. Sí, nada, pues de nuevo agradecerte tu presencia aquí, que hayas accedido a la entrevista. Ya te digo, lo hemos dejado todo y hemos venido a la capital para tener pues eso, este espacio aquí contigo, porque la verdad que la ocasión lo merecía. Queríamos estrenarnos en el mundo de las Big Tech y lo hemos hecho de la mejor manera, con Jacobo, que es un grandísimo profesional, que al final es el caso paradigmático de la gente que queremos traer aquí, pues gente que vive de su pasión, que le gusta lo que hace y es capaz también de transmitirlo y comunicarlo para inspirar a otros, que es la razón de ser de este podcast. Y además lo hemos hecho con la con la empresa Big Tech más emblemática de la historia, que es IBM. O sea, es prácticamente no, es que es verdad, es prácticamente la primera Big Tech que ha existido. Entonces, nada, encantadísimos de haberte tenido por aquí. Esperamos verte por las oficinas de Valencia, a ver si podemos hacer otra entrevista. Y nada, bueno, por concluir el podcast, como siempre, nuestra última sección siempre es la sección de nominaciones, en la cual, pues, con el fin de ayudar a crecer a nuestra red de contactos y nuestra comunidad, pues os pedimos a todos los invitados que nominéis a alguien de vuestra red de contactos que podáis también ayudar a que vengan al podcast. Entonces no sé si tienes a alguien en mente. Sí, uno de mis mejores amigos, que se llama Juan Benavente. Empecé a trabajar con él en IBM, después se fue a otras empresas, a Cepsa, y ahora está en Anomate. Es el CTO y yo creo que es un crack. Es un tío súper inteligente, listo, también social. Yo creo que, no se lo he dicho, pero va a aceptar seguro. Si no le pago una caña y o dos, ya veré. La segunda se la pagamos nosotros. Entonces me apunto yo. Exacto. Para nuestra segunda excursión a Madrid, cuando la planifiquemos, estaremos encantados de tenerle. Genial. Muchas gracias. Así que nada, Gracias, chicos. un placer. Gracias. Oye, el micro. Esto. Y nada, para vosotros espero que os haya gustado tanto como a nosotros esta entrevista que hemos tenido aquí en un nuevo hábitat. Como siempre, nos podéis escuchar nuestros episodios pues, completos en Spotify y en YouTube, y nos podéis seguir en nuestras redes sociales y darnos likes y compartir, que siempre nos ayuda, tanto en TikTok como en Instagram. Así que nada, nos vemos en el siguiente y un saludo. Un saludo. Gracias.